noches, bienvenidos a este especial de Intereconomía Televisión que viene a resumirles una semana intensa con un denominador común. El denominador común es los independentistas catalanes, porque sí, es verdad, se ha desinflado el gobierno Sánchez, pero ¿quién lo ha desinflado? ¿Quién ha dicho no a los presupuestos? Contaba él con, pero ¿quién ha dicho nine? ¿Quién ha dicho ahí van las enmiendas de totalidad y ahí se quedan? ¿Y quién le ha forzado a convocar? Supongo que no hace falta que discutamos ustedes y yo que él no tenía ninguna ganas de entregar las llaves del Falcon ni de las de la Moncloa. ¿Es verdad que no? Bueno, y luego eso se entremezcla con el juicio, con el gran juicio que todos estábamos esperando y que ahora mismo pues vamos a comentar en lo que sea posible comentar, que es lo que se ha podido ver gracias a que se retransmite en directo y se puede ver, si ustedes lo tienen a bien. Algunas cosas son aburriditas, pero otras son muy ilustradoras. Bueno, tenemos una mesa extraordinaria para ir atendiendo uno tras otro todos esos incidentes que hemos visto en esta semana que ha sido, como les cuento, bastante movidita. Nuestros invitados, don Carlos Rivadulla, muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Don Carlos es presidente de Empresaris de Cataluña, que estos son los que pagan la cuenta que otros dejan a deber. Luego tendremos oportunidad de ir charlando con usted, como con nuestro siguiente invitado, don Pere Lluís Huguet, que fue, hasta hace relativamente poco tiempo, 3 o 4 años debe hacer, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, hombre que tiene pues el catalejo puesto lo que ha sido y es su vida, ¿no? La vida de un jurista. El ejercicio de la abogacía cada día en los juzgados. Además es de Reus, que es una tierra de eminentes es un valor juristas. añadido. Evidentemente, sí señor. Bueno, también me honra pues presentarles, a los que no le conozcan, a don Juan Carlos Segura. Don Juan Carlos Segura, además de abogado, es autor de un libro que yo les recomiendo, que es El libro negro de la independencia. Porque había que tener, bueno, publicarlo ahora también tampoco está exento de riesgos, pero es que él lo publicó hace ya unos años, 3 o 4 años, y entonces el riesgo, pues sinceramente, era mayor. Don Carlos Berbel, toca ese momento en el que yo finjo que me confundo con su medio, y así lo repetimos varias veces, director de Confilegal, periodista, amigo, hombre que ha sido el gran comunicólogo dentro del mundo de la justicia, justo de reconocérselo, y, en fin, que ya le conocen porque está con su medio, está metido en todos los entresijos, en todos los cortinajes, podríamos decir, por ser más poético, de la justicia de nuestro país. A nuestro siguiente invitado, don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, y hombre que sufre esas sillas insoportables, casi torturadoras, de la sala donde se celebra el juicio en el Supremo, puesto que es uno de los 2 abogados de Vox. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Esta semana ha sido para usted lo que esperaba o en algunos puntos no? Bueno, prácticamente todos nos lo esperábamos, especialmente los discursos políticos dentro de la sala por parte de los separatistas y alguna cuestión menor, pero que creemos que tiene trascendencia desde un punto de vista procesal, como ha sido el cambio de jurisprudencia, que luego podemos comentar por parte de la sala con respecto al derecho de las acusaciones a formular preguntas, aunque el acusado ejerza su legítimo derecho de guardar silencio. Esa cuestión y la cuestión del desprecio a la jurisdicción y al tribunal por parte de quienes, algunos de los acusados, portan lazos amarillos, que son una clara muestra política de desprecio a la jurisdicción, al tribunal y al Estado de Derecho. Pero quitando eso, por lo demás, no ha sido más que declaraciones políticas sin contenido jurídico ninguno. Bueno, eso que, por cierto, lo de formularle las preguntas a aquel que no te las va a contestar era una doctrina sentada dentro del Tribunal Supremo. O sea, y del Constitucional. Y lamentablemente parece que se ha cambiado. Ha sido lo que, bueno, ya verán ustedes que a lo largo del programa van a haber elementos que demuestran que el Tribunal Juzgador tiene ciertos complejos, porque está claro que esto va a acabar en el Tribunal Europeo de Justicia y no quieren tener problema alguno o duda alguna después de pronunciamientos que haya hecho el Tribunal Europeo, que luego se verán y que tendremos tiempo de comentar. Don Ricardo Ruiz de la Serna,
muy buenas noches. Buenas noches, Xavier. Iba a decirle bon nanit o bon nuit, que usted sé que le empreña mucho esto que le hablen en francés. O en catalán, a mí cualquiera de las dos cosas me Vamos a parece empezar, digamos, por la sonada del presidente Sánchez. El presidente Sánchez, ayer viernes, en una locución que parecía pues más bien un mitin electoral, desprovisto de toda intensidad, porque incluso sus ministros se habían atrevido a adelantar que iba a haber elecciones, pues al final le puso la guinda, y la guinda es el 28 de abril. Les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. Bueno, no sé si un abogado y profesor de Derecho como don Ricardo Ruiz de la Serna, le voy a dejar a usted que haga el programa. Aquí el programa se lo van a hacer ustedes así como a la medida. ¿Quiere usted conocer los elementos de lo que ha hecho de bueno en estos 9 meses Sánchez? O, como se suele decir en los tribunales de justicia, lo da por leído. Lo da por reproducido. ¿Lo da por reproducido? No, porque la jurisprudencia te dice que lo de dar por reproducido es verdaderamente residual, hay que contarlo. Bueno, pues vamos a contar entonces eso que el presidente en su mitin adiós o su mitin despedida ha querido significar. Nosotros, dentro de la Constitución y la legalidad, estamos dispuestos a hablar, a dialogar y a encontrar una solución. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Eso lo han sabido todos y cada uno de los gobiernos autonómicos y lo sabe también la oposición. La única diferencia entre lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió hace 8 meses antes de la moción de censura es que antes el Gobierno del Partido Popular contó con la lealtad institucional y el apoyo inequívoco del Partido Socialista Obrero Español y de mi persona. En cambio, hoy, por desgracia, en estos 8 meses de Gobierno no hemos contado con la lealtad, no al Gobierno, sino al Estado, de la oposición conservadora. Toda elección es importante y esta, sin duda alguna, es mucho más. Nosotros apelaremos a la movilización y a la máxima participación, porque eso también dará no solamente una legitimidad parlamentaria, sino una legitimidad social al resultado que emane de las urnas. Pero insisto, lo he dicho al final de mi intervención, lo que decidan los españoles, bien decidido estará. Bueno, el hombre que decía que no tan solo para convocar elecciones, que yo he venido aquí, que yo no, hombre, no tal. Yo ya vi que cuando cambiaba el colchón de la Moncloa tenía ganas de quedarse, pero bueno, al fin se acabó, ya tenemos fecha, no, por favor, el día 28 no nos fallen. Bueno, este resumen que ha hecho Pedro Sánchez no sería gran cosa si no lo contrapunteáramos con algunos pues eso, apuntes de la realidad que vienen a calificar ese gobierno que él presidió. Por ejemplo, por poner uno de rabiosa actualidad, aquella Dolores Delgado, ministra de Justicia, fiscal de carrera, persona muy vinculada a Baltasar Garzón. Aquí pusimos aquella cinta un día con Villarejo y otros polizontes en una especie de, en fin, de tenida en una bodega, o no sé lo que fue. Define a los 3 partidos de centro-derecha español que estuvieron en Colón como la derecha trifálica. No me pregunten en qué estaba pensando. Vean, esta es la ministra. ¿Se refiere a la nueva derecha como la derecha trifálica? Bueno, hay mucha... señora, bueno, hay mucha testosterona, había el otro día en esa fotografía de la Plaza de Colón, y bueno, y hemos distendido un poco la conversación. O sea, que confirma que era lo que quería decir. Confirmo, pero en los términos que le he dicho, un poco de extensión. Yo no voy a jugar a Freud, pero claro, esto en el sitio ese en el que se vio con Villarejo y los otros policías, eso era el multifalismo, ¿no? Eso era tremendo con Baltasar Garzón, Balta y todos esos amigos suyos. Otro signo, la antiguamente periodista Irene Lozano, en inglés, en un inglés bastante decente, a Sky News, le explica, no sé muy bien por qué, esta es la chica que ha escrito el libro ese sobre cómo se resiste, que ha hecho el presidente Sánchez junto a Irene Lozano. Y en ese libro, o en esa explicación tras el libro, le preguntan cómo está la sociedad española y compara lo que pasa en una violación con el voto a los independentistas, cosa que, en fin,
no se lo creen, ¿verdad? Pues sí, sí, créanselo. The thing is that they wanted to hold a referendum, but they didn't have the permission. So I normally use this metaphor of sex. I mean, sex is not forbidden, like voting is not forbidden, but you cannot do it forcefully. You have to have the permission to do it, otherwise it's rape. Bueno, a esta la han refugiado de secretaria de Estado, no sé qué historias, y cobran, de la marca España, y cobran una pasta y tal, que ahora ya por fin se le acaba. Señores, abro aquí una ronda y luego iremos a lo que probablemente sea el eje central del programa. Aquí mandan ustedes, pero en cualquier caso... La comparación que ha hecho no es desacertada. Ella ha dicho que el sexo es libre, no es un delito, pero necesitas un permiso para ejercerlo de la contraprestación de la otra persona. El sexo forzado es una violación y un referéndum forzado, en cierta forma, es una violación a los principios fundamentales y al Estado. Bueno, no me parece muy descabellada la... A mí sí me parece un disparate descomunal. Ese es un tuit que corre hace tiempo por las redes, ¿no? Y es cierto que estamos hablando de consentimiento para permitir ciertas cosas, pero yo creo que comparar temas tan escabrosos era tan fácil como decir, conducir no es delito. Pero conducir borracho, contradicción, Segura, etcétera, si a mí se me hubiera ocurrido poner ese símil, tendría una manifestación rodeando esto y me llamarían machirulo. Los catalanes consideramos que nos han violado nuestros derechos. Tenemos nuestros derechos. Fíjate, yo creo que habría que añadir dos cosas para comprender el contexto, ¿no?, en el que se produce esta decisión. Una es la manifestación de la semana pasada, en la cual no solamente se ve la cuestión de la foto, que podemos quedarnos en la anécdota a la que yo no voy a descender de las palabras de la ministra, pero nos tenemos que quedar con la otra foto, que es la cantidad de gente que fuimos, yo estuve entre ellos, pero la cantidad de gente que fue a Colón a manifestar una queja, pero incluso más que una queja, una exigencia de que hubiera elecciones. Me parece que hay un segundo momento, que es el inicio del juicio, en el cual una de las cuestiones que se va a poner sobre la mesa es si se actuó o no se actuó con toda la firmeza y toda la contundencia con la que se podía haber actuado para impedir lo que finalmente terminó sucediendo. Entonces yo creo que además del contexto de las declaraciones, en los últimos días han sucedido cosas de naturaleza social, política y jurídica que contextualizan lo que hoy nos hemos, lo que estos días hemos encontrado. Claro que el equilibrista hubiera seguido en el alambre si no hubiera sido porque los independentistas le han dicho no a los presupuestos generales del Estado. Sí, yo creo que la realidad de la convocatoria viene por dos razones. La primera, porque se ha quedado sin el apoyo de sus socios, ya sabemos, esos cualificados socios democráticos, los proetarras de Bildu, los golpistas del PDK y Esquerra Republicana, y los totalitarios proiraníes y pro Maduro de Podemos. Como ya no tiene esos apoyos, la decisión que ha tomado ha sido la menos mala para su interés. Yo creo que lo que han evaluado en Moncloa es cuanto antes menos malo. Tú tienes un agujero, una pérdida brutal de confianza, una pérdida brutal de credibilidad, si es que le quedaba algo, una pérdida brutal de apoyos. Si adelantamos las elecciones, el agujero, la vía de agua, ha causado menos daño a tus posibilidades. Yo confío, yo lo recibo como una noticia, lo recibimos en Vox como una noticia positiva. Por fin los españoles vamos a poder hablar. Gracias a esta manifestación se le dejó bien claro que había miles y miles de españoles que, por encima de las diferencias de partidos políticos, legítimas por cierto, pero que son de otro contexto, aquí está en juego la unidad de España, el Estado de Derecho, y que por tanto estamos deseando poder votar, poder decir quién va a defender los intereses de España desde la Moncloa. Y por tanto, creo que es una buena noticia, creo que no es una noticia la convocatoria de elecciones que la haga ni por gusto ni porque estuviera previsto en su estrategia, probablemente él continuaría hasta finales del próximo año, pero creo que es bueno para España porque cuanto antes sacamos a un auténtico traidor del gobierno de la nación. Y segundo, creo que desde la perspectiva del gobierno del Partido Socialista es lo que ellos han entendido que es lo menos malo para sus intereses, que coincide con que lo menos malo para sus intereses empieza a ser lo más bueno para los del resto de España. Berbel. No, sí, es cierto. Quiero decir, la situación en que nos encontramos a mí me crea una cierta perplejidad, porque lo lógico, si hubiera sido independentista, hubiera sido continuar con este gobierno que es débil. Es decir, un gobierno que no te responde, un gobierno que te deja hacer, un gobierno que no te tira las orejas.
queda de cajón de madera de pino el hecho de que aprobaran los presupuestos y tirar hasta octubre. Tenemos ahora mismo el juicio. Con el juicio en televisión no sé cómo va a influir, evidentemente, pero todo va a estar centrado en la campaña electoral. Por lo tanto, seguramente pase a un segundo nivel. Yo no sé, a ver, a mí me sorprendió muchísimo el otro día cuando Alsina le hizo la entrevista a Torra. Yo en ese momento, a mí se me cayó este hombre al suelo. Ya dije, ¿Usted esperaba que fuera otra cosa? Yo esperaba que tuviera algo detrás, es decir, y vi luego después a Junqueras, que te puede gustar o no te puede gustar, pero Junqueras tiene sustancia. Cuando a este le hace una entrevista y Alsina es duro haciendo entrevistas, claro, se le cayó de las manos. Y entonces a mí me preocupa el hecho de que, de que nuestros dirigentes, y es un dirigente de una parte de nuestra España, pues tenga el nivel que demostró tener. A mí eso me preocupa profundamente. Yo creo que el que conociera a Torra antes de llegar a la presidencia ya venía advertido, porque este hombre fue un ejecutivo de Winterthur toda su vida, antes de pasarse a la política y a la edición de libros. Y bueno, tuvo una diferencia con los de Winterthur en un momento de dificultad de la multinacional de seguros suiza. Hizo un libro que en la portada salía una navajita, la típica del ejército suizo, y el título era La navaja suiza. O sea que, en fin, de leal, pues lo justo, ¿no? Digamos, Huguet. Yo creo que, volviendo un poco al tema de la convocatoria electoral, yo no creo que sea la la mejor solución que han visto el Partido Socialista para convocar elecciones. Yo creo que no tenían otra. O sea, yo no creo que sea un análisis de qué es lo mejor para nosotros en estos momentos. Podía haber prorrogado el presupuesto. Vamos a ver, en la situación actual, vamos a ver, en una moción de censura en la cual el presidente del Gobierno inicialmente la hace para convocar elecciones, intenta salvar con un presupuesto según el más social y ese presupuesto no sale adelante, es que no tenía otro remedio que convocar elecciones. Y no creo que hubiera otra salida, o sea, es que no había más. O sea. Sí, pero no tanto porque el presupuesto fuera intrínsecamente malo, que lo cuestiona Funcas, lo cuestiona la Unión Europea, lo cuestiona todos los departamentos de estudio de la economía española, produce un daño ya sobre la creación de empleo, en fin, tal, sino porque no se lo han aprobado sus socios del gobierno Frankenstein. Esto es así. Si no, estaríamos hablando de qué feliz soy, que vamos a negociar. He ganado tiempo y ahora vamos a negociar las enmiendas una a una. Yo creo que el presupuesto era un poco el manual de resistencia. Claro, sí, el manual de resistencia con Irene Lozano. Fracasado el presupuesto, yo creo que es que no tenía otro remedio. Un presupuesto que beneficiaba, a Cataluña, especialmente. Sí. Bueno, vamos a ver, una inyección de dinero importante en Cataluña. Eso no les importa, querido, siguiendo tu hilo, tocayo, no les importa realmente Cataluña a los separatistas, pienso yo. Les importa su proyecto secesionista. Y yo, siendo lo que tú comentabas, yo creo que en su estrategia barajan siempre el plan A y plan B. Una es, plan A, el gobierno de Sánchez me permite ampliar el marco mental, que es el de ir ganando terreno a través de pequeños hitos, como el relator, que hasta fue ampliamente, digamos, criticado por sus varones, Felipe González, etcétera. Si no le permite ir ganando ese marco mental, que de eso ha vivido durante 30 y pico años los anteriores nacionalistas, hoy separatistas, si no le permite, no me interesa. Entonces vamos a, pues a ver si viene, digamos, un gobierno que, lo que ellos piensan, que sea más duro, que sea tal, que vuelva a encender, que se sacuda cosas, porque al separatismo, si no hay una sacudida en la sociedad, la tranquilidad, el día a día, digamos, no le conviene. El que la gente se dé cuenta de que las cosas funcionan, que hay un Estado de Derecho y que hay una economía española que funciona, no les interesa. Quieren caos, un poco como el Podemos y otros partidos, digamos, más radicales, ¿no? Si no pasan cosas, no hay una ventana de oportunidad para su revolución. Bueno, estoy impaciente. Pero, además, es importante lo que decías de los presupuestos, de que en este momento a los partidos independentistas no les ha interesado el beneficio para Cataluña de los presupuestos. Pero es que no ha sido ahora. Y eso tenemos que ser conscientes. Ha sido siempre. Sí, o sea, la mayor parte de los presupuestos desde el 78, tuve el tiempo de dedicarme a buscarlos, en el diario de sesiones fueron aprobados por Convergencia y Unió, excepto la última época de Rajoy. Con contrapartidas bajo mesa. Sí, pero tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Si se dice que hay un déficit de infraestructuras en Cataluña, los primeros culpables de ese déficit de infraestructuras es quien negoció esos presupuestos, porque la herramienta
para dotar de infraestructuras a Cataluña es los presupuestos. Y optaron por pactar esos presupuestos otras cosas que les interesaron más, que no fueron el bienestar de los catalanes. Y eso desde el 78. Tal cual. En fin, vamos a hacer una pausita de publicidad y nos vamos al juicio, que es lo que prácticamente nos ha convocado aquí, porque pues, lo hubiéramos hecho igual si no hubiera habido el anuncio de Pedro Sánchez de adelanto electoral. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a introducirnos en lo que ha sucedido en esa sala del Tribunal Supremo. Vamos a escuchar algunas declaraciones y quiero empezar con las de Oriol Junqueras. Las de Oriol Junqueras son quizás las más sorprendentes. A algunos se las esperaba, pero eso de que yo amo España, yo francamente no me lo esperaba. Escúchelo. En muchas ocasiones yo he dicho que amo a España. Me considero un preso político. Que votar no es un delito. En cambio, impedirlo por la fuerza, sí. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. Actividad política legítima. Legítima. Sustentada en programas electorales legítimos que nadie ha discutido nunca. ¿Qué íbamos a hacer? Pues intentar cumplir con el mandato electoral. Es conocido por todo el mundo, sin excepción, que somos autodeterministas y que estamos a favor de la independencia de nuestro país. Antes que demócratas, somos buenas personas. Nosotros siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. Lo hemos hecho siempre. Bueno, anda, que con esto tenemos tela marinera. La legalidad no la dan los programas, digo yo. Lo de somos autodeterministas, bueno, ¿y qué? Eso significa que va usted... Claro, cuando a uno le metes en un Matrix virtual durante demasiados años, y aquí han sido más de 35, resulta que acaba diciendo, no, es que este no es nuestro país. ¿Cómo que no es nuestro país? ¿Qué me está usted contando? Mire, es su pasaporte un rato y luego me explica. No, yo creo que lo de... que amaba a España no es la primera vez que lo dice Junqueras. O sea, yo creo que yo lo he oído en varias ocasiones, que lo ha dicho en varias entrevistas. Pero claro, su declaración yo creo que estaba un poco fundamentada en el hecho de que se retransmitía por televisión y en vez de ejercitar el derecho a la defensa, hizo pues, un mitin político. Y hemos vuelto a esas frases y a esas historias que se venden en Cataluña, que están aquí por votar. Y votar no es un delito. Efectivamente, votar no es un delito. Pero lo que es un delito es desobedecer las leyes. Hay una fotografía que yo creo que en cualquier país europeo escandalizaría, y aquí pues pasó casi inadvertida. Es el señor Puigdemont con los 5 requerimientos del Tribunal Constitucional en la pared, riéndose de ellos. Oiga, es que eso en ningún país, en ninguna democracia occidental está permitido. Es que un líder político que hiciera esto en cualquier país occidental dimitía al día siguiente o lo echaban. Y aquí, pues bueno, pues vino el señor Junqueras a explicarnos que está allí por votar, por poner las urnas, que es el karma que continuamente se repite en Cataluña. Y eso no es cierto. Bueno, por cierto, no sabemos. Hay un elemento al que nos referiremos a menudo, el de la violencia o no violencia. Hay una consejería que era la que ocupaba como titular el vicepresidente Oriol Junqueras, que es la de Economía, donde fue retenido ilegalmente toda una comisión judicial con su secretaria y sus agentes de la Guardia Civil. El otro día hubo una frase, no sé quién era, que dijo, es que estamos aquí por frases como no pasarán. El decir no pasarán a una comisión judicial es un delito de sedición. Sí, claro, pero es que no solo fue no pasarán. No es por la frase de no pasarán. No fue la frase, o sea, bloqueando un acceso, bloqueando que la Comisión Judicial... Los vehículos, siniestro total. La munición de los agentes fue sustraída y se encontró días después en el cementerio de Montjuïc. Esos agentes y esa secretaria judicial tuvieron que salir de allí saltando una tapia a un cine-teatro que hay por la parte de detrás del edificio. Este señor era el jefe de ese edificio del Estado en Cataluña, que es la Consellería de Economía. ¿Y qué hizo?
pues fue a jalear a las masas. Él podía haber ido allí a decir, váyanse a casa, que estos señores son una comisión judicial. Interponerse, pacificar lo que estaba siendo un abuso. Y en lugar de eso, lo que hizo fue no alentar a los de ANC y a los de Òmnium, que estaban movidos por esas asociaciones, a que se mantuviera ese asalto al exterior de la Consellería. Lo que es cierto es que al final, en el momento final, sí que se dieron cuenta y pidieron, pero es que durante todo el día se estuvo incitando a que no saldrían de allí. Y ese es el elemento del tipo. Y además hay un urdimiento porque se localizaron conversaciones de los jefes de la Consellería con los empleados diciéndole, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que activar ese plan que hicimos. Es que es más, es que hay que recordar, Xavier, que en los días anteriores, uno de los elementos que se cualifican, podríamos recordar incluso el famoso mambo, es el uso de la violencia. Recordaréis el vídeo del mambo, donde salen rompiendo los huevos y preparando la tortilla. Eso era la CUP. Claro. Es decir, hay un movimiento en el que durante mucho tiempo se va legitimando la violencia y se va considerando algo a lo que tarde o temprano se tendrá que recurrir. Las escenas de la comisión rodeadas son algunas de ellas. Podríamos recordar el acoso a guardias civiles, a policías nacionales. Es decir, pretender que hay una condena de la violencia es pretender que todo aquello que vimos es un engaño. Bueno, y ha habido violencia en innumerables cosas es que, a ver, las cosas tienen que decirse como pasaron. Unión Cultural y la ANC, los dos Jordis, Cuixart y Sánchez, por WhatsApp convocaron a todos sus afiliados, tropas, que son miles y miles, a que fueran a la Consellería. Y además lo ponía, nos están registrando la Consellería, no lo podemos permitir, tenemos que ir allá a evitarlo. Y por eso están estos señores en el banquillo y por eso están en prisión, porque eran los máximos organizadores de esta turba, porque claro, en términos jurídicos una turba que vaya, se presenta... Tumultuariamente, que es lo que dice el tipo. Además es que es de cajón el delito de sedición. Y aparte, claro, está lo que conocemos todos los catalanes, que es la complicidad de los Mossos de Escuadra, que tardaron horas en llegar. Que están, que fueron avisados por la delegación del gobierno y no querían ir. Que esos son los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, que estaban muy cerquita, pero que les dieron orden de no actuar. Pero es que a la puerta de ese edificio, aún hoy, están los Mossos de Escuadra, que bien pudieron haber impedido que se destruyeran los vehículos de la Guardia Civil o que se robara la munición. Lo que pasa es que los documentos de los Escuadra en Cataluña durante todo el proceso tuvieron una actitud totalmente pasiva. Pero estaba todo esto preparado. Los Mossos de Escuadra tenían la orden de pasividad absoluta. Incluso el día del referéndum, con la excusa de preservar el orden público, lo que hacían era proteger los colegios electorales. Que esto ya empezó en el 9N, que el origen de todos los males vino en el 9N. Yo en el 9N vi, al lado de mi casa... El primer referéndum. El primer referéndum. Que le llamaron consulta electoral, si hubieran ganado lo hubieran llamado referéndum y hubieran proclamado la independencia en aquel momento, no lo olvidemos, que esto tampoco nos ha comentado mucho. Yo recuerdo, al lado de mi casa había un colegio electoral y la señora Juana Ortega, que en aquel momento era consellera en CAP, la jefa del gobierno por decirlo así, se presentó y le había una guardia de honor de los Mossos de Escuadra, con un mando de los Mossos de Escuadra cuadrándose delante de ella y de sus hijos, y la señora fue a votar. Yo conozco un caso que más lo llevé yo, que un chico que hizo fotos en un colegio electoral, con las fotos, porque se dijo hacer fotos de los colegios electorales de la gente votando, ir al juzgado y hacer una denuncia. Los Mossos le retiraron el móvil y les retiraron la tarjeta para borrar las pruebas. Los Mossos tenían una complicidad. Y el plan era, cuando se proclamase la República, con la excusa de preservar el orden público, evitar cualquier manifestación españolista, ergo monárquica. Y entonces nos hubieran reprimido totalmente y se hubiera consolidado la República. El tema está en que el señor Trapero, que ahí se derrumbó todo, cuando el señor Trapero se presenta en el Tribunal Supremo a declarar, entonces ahí se desmorona todo y ahí fracasa la República Catalana. Me gustaría resaltar una cuestión, que es la línea de acusación, de la acusación popular que ejerce Vox, en que, aun siendo muy graves los hechos ocurridos el 20-21 de septiembre, aun siendo muy graves los hechos ocurridos el 1 de octubre, aun habiendo más de 105 episodios de violencia grave, eso, comparado con lo que ha ocurrido, es lo menos importante. Lo digo porque esa es la tesis que van a defender desde la abogacía del Estado y es a la que nosotros no podemos estar de acuerdo, no lo hemos estado nunca, y cuando instamos este procedimiento en febrero del 2017 ya teníamos claro lo que había.
Estamos ante algo mucho más grave que un delito contra el orden público. Estamos ante algo muchísimo más grave que unos conatos de violencia. Estamos ante un delito de rebelión, que es el delito que, como todos, estimados colegas que están en este plató lo saben, y todos los que nos puedan estar oyendo, es el delito más grave que se puede producir en un ordenamiento constitucional. Es aquel delito dentro del título de los delitos contra la Constitución que lleva consigo la derogación directa de la propia Constitución, del Estado de Derecho y, por consiguiente, de la unidad nacional, de la soberanía nacional. Es el delito, para que nos entiendan todos los oyentes, más grave que puede producirse en democracia. Voy a decir algo que a lo mejor a alguno les sorprende. Mucho más grave dentro de un Estado de Derecho que los delitos de terrorismo. Porque los delitos de terrorismo son sangrientos, son cobardes, son miserables, pero no tambalean el Estado de Derecho, no tambalean la Constitución. Cuando se produce una acción de rebelión, aunque haya sido con mucha menos virulencia que lo que son las propias acciones terroristas, lo que se está atacando es la esencia de la soberanía nacional, del Estado de Derecho y la Constitución. Por eso ellos utilizan este lenguaje que parece que es solo propaganda, pero detrás tiene una carga jurídica importante. Cuando nos dicen, esto es un juicio político. No, no es un juicio político. Es un juicio penal, con todas las garantías y ante la máxima instancia garantista, que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Segundo, no se está combatiendo las ideas. Miente, no se les está persiguiendo por su ideología. Fuera, claro que sí. En política combatiremos el secesionismo como política. Se están combatiendo delitos. Delitos de rebelión, delitos de malversación, delitos de desobediencia. Tercero, no estamos hablando de presos políticos. Son políticos presos por haber cometido, presos preventivos de momento y esperamos que definitivos pronto, que han cometido gravísimos delitos. Es importantísimo que dejemos esto claro, porque lo que ha habido en juego, lo que ha estado en juego, y es lo que ellos intentan evitar, y es lo que hay que decirle a todos los españoles, lo que se ha puesto en juego es lo sagrado de la unidad nacional, lo sagrado de la soberanía nacional, lo sagrado de la democracia y lo sagrado de nuestra libertad. Además, ¿ha habido conatos de orden público, de violencia y de alteración? Sí, pero y aunque no los hubiera habido, aunque hubiera sido una rebelión de guante blanco, un golpe de Estado desde las instituciones, a través del Boletín Oficial del Estado, declarando la independencia de facto, sin haber pegado ni siquiera un golpe en la mesa, era mucho más grave que esos vehículos, aún siendo graves. Sí, pero como resulta que es central la demostración de que ha existido violencia para la imputación de alguno de esos delitos, hemos preparado un vídeo en el que hilamos todo lo que a nosotros nos parece que ha sido violencia. ¿Quién se atrevió a decir que en Cataluña no hay crispación, que no hay violencia? No hace falta irse muy lejos para hacer una pequeña recopilación y demostrar la violencia y enfrentamientos que hay. ¿Recuerdan las concentraciones frente a la Consejería de Economía en Barcelona? Septiembre de 2017. De pacíficas no tenían nada. Nosotros estuvimos allí. Miradas intimidatorias, empujones, agresiones, botellazos e insultos son solo algunas de las cosas que tuvimos que sufrir también los periodistas. El acoso a los agentes comenzó cuando atacaron sus coches, se los abollaron, cristales rotos, ruedas pinchadas o repletos de pegatinas como estos. Así se los encontraron los policías. Pero los actos vandálicos no se quedaron ahí. Nos han pedido en el Hotel Villa en Calella que nos marchemos. Se han portado con nosotros maravillosamente, pero al final no han tenido más remedio que ceder. Vergonzosas imágenes en Pons, Lérida, donde los vecinos del pueblo les echaron de las calles. También les recibieron con insultos en un camping de Gerona. Lo que tengáis que pasar, pasar. El resto que todo... ¿Hay derecho a esto? Los políticos constitucionalistas también han recibido lo suyo de los de Arran. El diputado del PP en el Parlamento, Xavier García Albiol, ha sufrido en numerosas ocasiones acoso por parte de los más radicales, hasta en la propia puerta de su casa. La última, este fin de semana con su familia. Sobre todo cuando vas con un niño o una niña, en este caso, de 11 años y que empiecen a chillar y a insultar como locos. Los ataques a Vox tampoco cesan. En Segovia, Zaragoza o por supuesto Cataluña. Tampoco cesan a los diputados de Ciudadanos. Si hablamos de violencia acreditada, estos son casos concretos. Las juventudes de la CUP, los radicales de Arran, han dejado muchas huellas en los últimos meses en este sentido desde septiembre de 2017.
Bueno, hacemos un turno sobre la consideración de la violencia. Segura. Decía Javier, a ver, hay un antiguo delito que es el delito de lesa majestad, que eso ya viene del Código Hammurabi y lo desarrolló el derecho romano, que es matar al rey o matar al emperador. Era el delito más infamante que había, porque como el rey o el emperador personificaba al Estado, matar al rey era matar al Estado. La pena prevista para ese delito, en la Edad Media, por ejemplo, era pena por descuartizamiento. No era cortar la cabeza o ahorcar, no, era descuartizamiento. Y los cuerpos, los restos humanos se exhibían en las puertas de los muros de la ciudad. Por ejemplo, Fernando el Católico lo intentaron apuñalar en Barcelona, de hecho lo apuñalaron en la Plaza del Rey, y fue un remensa, abogó por su vida Fernando el Católico, pero bueno, la justicia le amputó piernas, brazos, cabeza y lo repartieron por toda la ciudad los restos. Cuando vino la Revolución Francesa, el delito de lesa majestad se descompone en sedición, rebelión, todo este tipo de delitos que hay ahora, porque se entiende que ya no es la figura del jefe del Estado, es el pueblo. Entonces, un delito de rebelión, un golpe de Estado, una sedición, es un delito contra el pueblo, contra la nación. Y sigue siendo lesa majestad, lo que pasa es que pierde este nombre. Por eso lo que dice Javier, que son delitos mucho más graves que el asesinato, que la violación, son los delitos más graves que existen en el Código Penal. Porque son contra el Estado, que son contra nosotros. Porque el señor que mata a un señor, mata a ese señor. El señor que viola a una señora, viola a esa señora. Pero el señor que se rebela contra el pueblo español, contra la nación española, nos perjudica a todos nosotros. El debate sobre los delitos presuntamente cometidos ha quedado un poco viciado por la cuestión de Puigdemont y de los jueces de Alemania, ¿no? El debate sobre la intensidad y la magnitud de la violencia. En el caso del derecho español, para que se dé el delito de rebelión, basta considerar la amenaza del uso de la fuerza como violencia suficiente para que concurran los elementos del tipo. Ahora lo explicará Javier Ortega Smith, que además está allí, pero creo que es importante no dejarse distraer por debates que se han planteado en otras jurisdicciones, en otros países, e interpretando artículos de los códigos de otros estados europeos, perfectamente respetables, pero que no son el español. En el caso español, la interpretación del delito de rebelión no únicamente permite encuadrar los hechos que se enjuician dentro de este tipo penal, sino que nos debe llevar a una reflexión más profunda. Es decir, llegó un momento en el cual la propia fuerza pública de la que disponía la Generalitat se hurta al derecho español, se hurta la expresión jurisdicción, pero entendida también en el sentido administrativo, y se pone al servicio de un plan secesionista. Rivadulla. Sí, Xavier, gracias. Viendo las imágenes, realmente me entristecía, ¿no? Me entristecía ver lo que pasaba en una parte tan importante de España como Cataluña, en mi ciudad, en un pueblo de mi provincia, soy de Lérida. Me entristecía ver cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Y al mismo tiempo veo una parte positiva, una parte que se ha ido gestando durante estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Que es decir, que los catalanes no nacionalistas, no separatistas, por primera vez en 30, 35 años, o si quieres 40, de democracia, nos hemos despertado. Esta es mi esperanza, ¿no? En ese contexto, viendo estas imágenes, viendo el caos, viendo la sensación que hay en Barcelona, ¿no? En cuanto tienes a unos políticos en el poder todavía, en la Generalitat, que están haciendo llamadas a la desobediencia o llamadas a la ruptura, digamos, con el resto de España, sí que me da un halo de esperanza que haya habido muchos catalanes que por primera vez en 40 años o en 30 y pico, ya digamos, basta. A partir de ahora no vamos a permitir lo fundamental, que es lo que he comentado antes, que es la construcción del relato, que se va expandiendo y va asumiendo como ciertas o verdaderas ciertos hechos y ciertas situaciones. En ese sentido creo que el Estado como todos, el gobierno central, desde luego, y el Estado, creo que también ha tenido, sé que se ha comentado mucho, evidentemente, ¿no? Parte de su culpa, ¿no? Ese trapicheo que ha habido por diferentes gobiernos centrales, con el pujolismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa etapa ya ha acabado. Eso, si me quedo con algo de todo este, digamos, jaleo, por decirlo de alguna manera, del procés, porque en los temas judiciales, evidentemente, la justicia resolverá y punto, ¿no? Pero que políticamente todos los españoles, el Estado, sus organismos, digamos, sus poderes, ya no permitamos nunca más que se vaya ganando terreno y se asuman como ciertas y auténticas, pues lo que ha ido ganando el... Lo que se ha producido es una perversión del lenguaje. El otro día hablábamos del tema del derecho a autodeterminación. Y realmente lo que se quiere decir con derecho a autodeterminación es derecho de secesión. Porque autodeterminación la tienen desde el año 78. O sea, elecciones
gobierno propio. Carlos, primero era el derecho a decidir, acuérdate. Sí. Luego lo cambiaron. O sea, es el derecho de secesión. Es el derecho de secesión. No existe un derecho de secesión. Como no existe un derecho de autodeterminación, porque Cataluña nunca ha sido una colonia. Entonces te hablaban de derecho a decidir. Escucha, a ver, tienen gobierno propio, parlamento, presupuestos, educación, sanidad, Mossos de Escuadra. O sea, vamos a ver... medios de comunicación. Medios de comunicación. No. A ver, hablemos claramente. O sea, no es una colonia. Por lo tanto, como no es una colonia, no encaja en lo que dice Naciones Unidas. No, para nada. Es que las palabras tienen... ¿Sabes por qué no es una colonia? Porque las colonias el que manda es de la metrópolis. Claro. Y en Cataluña los que nos mandan... Mira, yo que sé, me han llamado colono a mí. Yo les digo, hombre, pero si tus jefes son los que mandan, ¿qué colonias están mandando los supuestos colonizados, no? Porque los de Madrid no pitan nada aquí. Un elemento jurídico importantísimo, y además si lo ponemos en relación, como han intentado con la sentencia del diputado turco, no estamos hablando de una oposición en la que se le intenta silenciar, estamos hablando del gobierno, que es muy diferente, ¿eh? O sea, estamos hablando del gobierno de una comunidad autónoma. En cuanto al tema de la violencia, yo creo que el nudo gordiano de la sentencia del Tribunal Supremo va a ser qué tipo de violencia es necesaria para el tipo de la rebelión. Y en eso, pues efectivamente hay diferentes interpretaciones, que en derecho todos sabemos, todas son válidas. Y hay quien interpreta que esa necesidad... Hay una que es la que yo creo que es errónea, que además es la que está utilizando el presidente de la Generalitat estos días en esas conferencias que está dando por todas partes, es que dice que la rebelión requiere utilización de armas. No, eso es un subtipo agravado. Claro, ese es el subtipo agravado, la utilización de armas. El tipo básico de la rebelión no lo requiere simplemente un alzamiento violentamente. Y el concepto ese de violencia, que además yo creo que al ser un adverbio es mucho más amplio que en otros delitos del Código Penal, en que habla con violencia, que es un elemento del tipo. Es un elemento del tipo y por lo tanto es diferente el concepto, lo tenemos también que poner en comparación con lo que también y sobre todo es que esto en Cataluña lo tenemos cada día por los medios de comunicación, en el tema de que los tribunales europeos nos han dado la razón. Y eso hay que decirlo, eso ha hecho mucho daño. Falso. Eso ha hecho mucho daño. Pero es que además es falso, porque la mayor parte de gente no se ha leído la sentencia del tribunal alemán. Y en la sentencia del tribunal alemán, cuando habla del nivel de violencia, se hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el aeropuerto de Frankfurt, en el que dice que la violencia en el tipo similar de rebelión, que es de alta tradición en el Código Penal alemán, exige que la violencia que se utilice ponga en peligro el gobierno de Alemania. Y ese es el grado de violencia que se exige, por cierto, en la legislación alemana. Eran unos medioambientalistas que estaban peleando por conseguir que el aeropuerto... Entonces, ¿qué dice el tribunal alemán? Y yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta. El tribunal alemán dice, efectivamente, por la doble incriminación, porque tiene que ser delito en Alemania, dice que como hace falta ese grado extremo de violencia en el tipo penal alemán, no es de aplicable la doble incriminación, porque en el tipo penal español el grado de violencia es diferente. Y es por eso que no acuerdan la extradición de... No porque no haya violencia. No porque no haya violencia. Y nunca lo ha dicho. Tenemos a un Oriol Junqueras que dice que ama a España, que ni en ningún momento se abonó un euro de dinero público al procés o a los referéndums, etcétera, etcétera, y que desde luego se cumple un mandato y que votar no es delito y tal. Pero no siempre fue ese el Oriol Junqueras. Se acordarán de algunas actitudes suyas, pero que muy, muy, muy amenazantes. ¿Alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana? Y si lo hacemos, ¿qué impacto tiene sobre el PIB español? ¿Y qué opinión tendrán los acreedores de la deuda española? ¿Y qué pasa con la prima de riesgo española? Bueno, como han suspendido la huelga general y como don Javier Ortega nos va a tener que abandonar en breve, ¿qué esperas de esta próxima semana y del pronunciamiento de Junqueras que tienes que contarnos? Bueno, mañana vamos a seguir, es decir, a partir del martes de la próxima semana vamos a seguir escuchando pues probablemente declaraciones con una carga política importante. Me imagino que habrá algunas de las defensas que intente hacer
precisamente defensa, es decir, intentar contrarrestar las pruebas que incriminan a sus defendidos, pero hasta que no lleguen los testigos creo que no va a haber materia suficiente para que pueda haber alguna sorpresa, ¿no?, por decirlo de alguna forma. A mí me gustaría matizar no matizar, sino remarcar dos cuestiones que son importantes. Una de las declaraciones que se ha repetido hasta la saciedad, ya se ha comentado, es votar no es delito. Pues mire usted, claro que votar no es delito. No, votar no es delito, votar es la esencia de la democracia. ¿Sabe lo que es delito? La rebelión. ¿Sabe lo que es delito? La malversación. ¿Sabe lo que es delito? La pertenencia a una organización criminal. ¿Sabe lo que es delito? La desobediencia. Eso es lo que es delito. Segunda cuestión importante, el derecho a decidir. Ya se ha comentado también, el derecho a decidir fue el 87% de los catalanes aprobando la Constitución. El derecho a decidir es poder votar en todas las elecciones. El próximo día 28 de abril van a poder decidir los catalanes. Ese es el derecho a decidir. Lo que no hay derecho a decidir es sobre la soberanía nacional que nos pertenece a todos. Otra cuestión importante, ha llegado la hora, es verdad que la rebelión, era un buen análisis lo que se estaba haciendo en cuanto a que la rebelión es el máximo delito en defensa del Estado. El Estado entendido también como su ordenamiento constitucional. Bien, por eso nosotros vamos a abogar a partir del 28 de abril, como una de las primeras iniciativas en el Parlamento, la aprobación del delito de alta traición. Algo similar a como tiene Alemania. Un delito de alta traición es algo más que ir contra el Estado, es ir contra la nación de la que es parte el Estado. Y por último, la derogación del indulto. Una de las razones por las que acogemos la noticia de las nuevas elecciones es porque aleja el fantasma del indulto. Ese indulto que ya estaban anunciando algunos sin que se hubiera celebrado el juicio, probablemente porque ya se veían condenados, pero que nos preocupaba enormemente porque el indulto se ha convertido, desgraciadamente, en una forma de impunidad, pues para casos de corrupción, para casos de cuestiones políticas, pero también para casos tan graves como puede ser una condena por rebelión. Por tanto, creo que va a ser necesario promover estos dos delitos, el delito de alta traición para todos aquellos que, da igual si es por las armas, da igual si es por las leyes, da igual si es desde las instituciones, desde fuera de las instituciones, da igual si es con uniforme militar o da igual si es con uniforme civil, lleven a cabo ese delito de atentar contra la esencia de la nación, al margen de que puedan utilizar la rebelión o en su caso, otros la sedición. Y por último, la cuestión, ya digo, del indulto, que debería suprimirse. Y en el menor de los casos, por lo menos, que se aleje del indulto la posibilidad de que se indulte a quienes cometan delitos de terrorismo, delitos de rebelión, etcétera, ¿no? Creo que nos vamos a encontrar con unas próximas sesiones de juicio muy intensas. Nosotros estamos deseando que lleguen los testigos que van a remarcar toda la carga probatoria. Algunos van a insistir exclusivamente a si hubo mayor o menor grado de violencia. Otros, además de insistir en la violencia, vamos a insistir en que lo que no ha negado nadie, ni las propias defensas hasta ahora, es que había un plan preestablecido, que había una organización delictiva, que había un reparto de funciones, que había una jerarquía, y esto es lo más importante, que había un objetivo claro, que era la declaración de la independencia. Y eso es precisamente lo que conforma la base del tipo del delito de rebelión para que haya mayores. En el primer día, el día de las cuestiones previas, tanto Van den Eyde, que es el abogado de Oriol Junqueras y de Romeva, y el abogado también de Pina, que es el de Rule to Rule, y ¿cuál es el otro? No me acuerdo. Bueno, Romeva, me parece, ¿no? Los dos hicieron hincapié en algo muy importante, y fue en tirar contra la instrucción del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer. Dijeron que esa era la causa madre de toda la historia. Es decir, recordemos que Ramírez Sunyer, cuando el gobierno, el fiscal del Estado, general del Estado, Maza, estaban todos alucinados por lo que estaba ocurriendo después del 6 del 7, aparece Ramírez Sunyer con la querella que habéis puesto vosotros y Miguel Durán, y empieza ahí a hacer registros y a detener y demás, y capturan en el registro de Josep María Llobé el Enfocats. El Enfocats y Moleskine. Esos dos elementos son los fundamentales, porque uno te dice lo que dice Javier. Claro, te dice que ese es el plan secreto para conseguir la historia. Y el otro te dice quién está implicado. O sea, la conjura completa. Que por cierto, para no lo traiga a colación, porque nosotros hemos querido imputar en esta causa e incluir a un personaje que consideramos que es fundamental, que es Artur Mas. Artur Mas reconoce a interrogatorios que le hice yo mismo, reconoce hasta 10 de las reuniones clave que vienen en esta agenda de Llobé,
de José María Llobet, que por cierto, secretario de Hacienda, es decir, mano derecha del Consejería de Junqueras, reconoce a preguntas de esta acusación popular en 10 de las reuniones más importantes en instrucción, cuando él comparece allí como investigado, que estaba presente en esas reuniones, que formó parte de la misma estrategia y que estaba dentro del núcleo duro de la organización delictiva. Y lamentablemente no hemos conseguido todavía, lo tenemos porque el Tribunal Supremo dijo que, bueno, pues que lo iniciásemos en el 13, estaba interpuesta la querella, se encuentra ahora mismo en la Audiencia Provincial de Barcelona para resolver el recurso, pero quiero decir con esto que esa agenda marca perfectamente que todo estaba perfectamente programado, no desde el 2017 que empezamos, sino desde el 2012 son los primeros informes de la policía, tuvo un punto clave en el 2014 con el 9N y Artur Mas siguió y continuó en la sombra detrás de todo esto. Entonces había un plan perfectamente preconcebido, un plan perfectamente diseñado, un reparto de funciones clarísima, quién iba a actuar en la cuestión económica, quién actuaba con Diplocat en el exterior, quién actuaba en la educación con los colegios, quién controlaba la fuerza y a los mozos, etcétera, etcétera. Y todo esto lleva claro que es que ha habido, y quién dirigía todo esto, que yo creo que aquí nos olvidamos de la sombra verdadera de todo este proceso, que es Pujol. Es decir, yo creo que Pujol tenía diseñado todo esto desde que se aprobó el libro blanco para la transición. Todo esto está inspirado por Pujol a través de Artur Mas, y lo que estaban era ejecutando ese plan, ¿no? En el 2006. 2006. Yo creo que ha llegado la hora, termino con eso, de que el Estado de Derecho del golpe de gracia contra el secesionismo, y creo que hay una oportunidad extraordinaria de hacerlo en 2 puntos, en los tribunales y en las urnas. Javier Ortega, muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros en esta noche de sábado. Nos vamos a una pausa de publicidad, enseguida volvemos. Muchas gracias. ¿La rebelión se paga? Bueno, esperemos que sí y que la justicia diga cuál es el precio. Por cierto, hay una gran diferencia entre lo que declaró ante el tribunal Oriol Junqueras y lo que a continuación declaró el jefe de los Mossos, el jefe político, Joaquim Forn. Escúchenlo. No, yo no participo en los operativos, lo he explicado muchas veces. No es función del conseller participar en los operativos. ¿Dio el visto bueno al plan? Di el visto bueno al plan, sí. Pero aquí yo distingo 2 cosas importantes. Mi compromiso político, que siempre ha estado de apoyo al referéndum, de apoyo al proyecto de organizar este referéndum y hacer lo posible y que la gente se pudiera expresar, porque también le he dicho que de la misma manera que políticamente defendía el referéndum, también desde el punto de vista competencial dejaba en manos de los Mossos de Escuadra el cumplimiento de todas las instrucciones, de todos los autos que fuéramos recibiendo, y para dar cumplimiento precisamente a los mandamientos judiciales. Bueno, ruego a nuestros invitados que desgranen las diferencias y lo que les ha llamado la atención de lo que hemos resumido como declaración de Forn. No, yo creo que Forn ha sido más... Bueno, Junqueras se negó a declarar, con lo cual Forn lo que ha ido es a defenderse y a ejercitar el derecho a la defensa, que es lo que le habrá recomendado su abogado, y ha hecho lo que tendría que hacer. Lo que pasa es que, en cuanto a las declaraciones de Forn y al contenido del tema del referéndum y de esa posición de los... Yo creo que tenemos que arrancar, para entender bien lo que pasa, tenemos que arrancar antes. Tenemos que irnos al 6 y 7 de septiembre. Todo esto no se entiende sin el 6 y 7 de septiembre. Y creo que tenemos que explicar de qué es lo que pasó el 6 y 7 de septiembre. Y ahí yo creo que arranca todo lo que después vino. Vamos con ello. El 6 y 7 de septiembre, una mayoría parlamentaria, vulnerando todos los derechos de la minoría parlamentaria, utilizó una interpretación que hizo, y que además el Tribunal Supremo en su sentencia es durísimo, dice, excluyendo los procedimientos parlamentarios. Los abogados lo sabemos siempre. Los procedimientos no son tonterías, son garantías de derechos. Esos son los procedimientos, porque el procedimiento es garantía. Y entonces, saltándose todos esos procedimientos parlamentarios, en una tarde aprobaron una ley que además es que nos olvidamos muchas veces de las cosas que habían mantenido en secreto. Habían mantenido en secreto. La presentaron en un teatro y la aprobaron en una tarde. Y al día siguiente hicieron eso mismo con una ley que, seamos conscientes, era una constitución provisional.
Y una constitución provisional que afecta a la vida de todos los ciudadanos, lo aprobaron sin derecho a enmiendas, sin debate parlamentario, sin cumplir las con informes mayorías jurídicos en contra. Sin cumplir las mayorías que el Estatuto, el artículo 222 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, establece para modificar cualquier competencia de la Generalitat o del propio Parlamento. Bueno, pues saltándose todas esas leyes, aprobaron esas dos que luego, el día 1 de octubre, intentaron implementar mediante la celebración de un referéndum. Pero es que tenemos que partir de la base de cómo aprobaron esa ley del referéndum, saltándose todas las normas y atentando a algo fundamental en la democracia, que es el debate, que es la posibilidad de enmienda, que es vulnerando los derechos de la oposición. Eso no ha ocurrido en un Parlamento europeo desde después de la Segunda Guerra Mundial, en ningún Parlamento de un país occidental. No ha ocurrido nunca. Sí, y alguno no lo supo contar fuera de nuestro país, que esa es la llaga que nos escuece a casi todos, seguro. Ellos el plan que tenían, como decimos en catalán, la correcuita, era deprisa y corriendo proclamar una constitución. Entonces, si proclamas una constitución, el Tribunal Constitucional Español ya no tiene jurisdicción territorial en Cataluña. Pues si proclamas una constitución y una república, en Cataluña no se puede aplicar la ley española como no se puede aplicar la portuguesa o la francesa. Artículo 2 me parece que decía que era la ley suprema. Ahí está. Entonces, claro, este fue el plan de ellos. Lo que pasa es que vuelve un poco a lo que he dicho antes. A ver, el nacionalismo catalán siempre, tradicionalmente, todos los intentos que ha hecho, se han regido mucho por la cobardía. Yo los conozco y son cobardes. Pero cuando das un golpe de Estado, Pinochet mismo, si das un golpe de Estado, o Tejero, Milán del Bosch, tiras para adelante. Es que es un golpe de Estado. Se fueron de fin de semana. Y formas gobierno o te vas a prisión. Se fueron de fin de semana. Eso es un golpe de Estado. Claro, estos se fueron de fin de semana a su casa, a Lampurdán, que vive muy bien. Y el lunes estaban todos desfilando en el Tribunal Supremo. Entonces, el plan que tenían es que, como ellos son incapaces de ejercer la violencia, esa violencia, para proteger la República, se la delegaron a los Mossos d'Esquadra. Los Mossos d'Esquadra es un cuerpo peligroso. ¿Por qué? Te voy a explicar. En Cataluña, por ejemplo, los bomberos, casi el 100% son independentistas, porque se convocan plazas de 300, 400 o 200 y, claro, es carne de partido. Eso lo copa Esquerra, Convergencia, la CUP. Y prueba de ello es que los bomberos estaban en las manifestaciones con uniforme, todos los bomberos de la Generalitat. Los forestales igual, porque cuando hay plazas de forestales son 5 en el pueblo tal, 15 en la comarca tal, y eso lo copan los partidos. ¿Qué pasa con los Mossos? Que donde hay promociones son para 4.000 o para 5.000. Evidentemente se cuelan muchos de partido, pero hay muchos que no. Yo sé que el 1 de octubre hubieron con actos de agresiones físicas entre Mossos d'Esquadra en comisarías de Mossos d'Esquadra. A mí, por ejemplo, te voy a poner una anécdota. La manifestación de Sociedad Civil Catalana el día 8, y estaba cenando con los amigos, y me fui para mi casa con ellos, y éramos dos, otros se iban delante, y yo me puse una bandera española aquí en la espalda. Pasé por delante el domicilio de Jordi Pujol, que tiene permanentemente, y ahora los tiene, 2 Mossos d'Esquadra en la puerta vigilando, por la noche y por el día. Uno me vio con la bandera española, me dijo, español, fil de puta. Claro, cuando un agente de la autoridad te dice esto, claro, yo no me encercé con él, porque si me enzarzo con él, acabo detenido, evidentemente. Pero cuando un agente de la autoridad armado te dice esto, piensas que si esto lo dice en una autonomía catalana, imagínate, en una república. A mí me consta que muchos mozos tenían ganas ya de lanzarse a la calle e iniciar la represión contra el españolismo. Es que, Javier, profundamente el independentismo lo que ha hecho es autoritarismo, puro y duro. Es que hay que leer la ley de transitoriedad jurídica. Hay que leerlo. Los jueces los nombraban ellos. Es que los jueces los nombran ellos. Es que todo el gobierno gozaba de inmunidad. No podía ser ni siquiera detenido. Los mozos se convertían en ejército. Claro, y los mandos de los mozos eran los futuros mandos del ejército de la República. Es un texto que no pasa ningún filtro de ninguna entidad europea que proteja los derechos humanos. Rivadulla. Sí, Xavier, gracias. Viendo el vídeo de Font y antes de Junqueras, realmente yo me pregunto, ¿en manos de quién hemos estado los catalanes? Realmente es preocupante cómo hemos podido llegar a tener este tipo de gobernantes en nuestra comunidad autónoma que realmente sufre una, no voy a decir, no soy médico, ¿no?, pero sufre una desconexión de la realidad. Transitoria, como poco. No lo sé, que el diagnóstico lo haga otro, ¿no?, pero que sufren una desconexión de la realidad que era muy preocupante. Es decir, y yo creo que lo hacen conscientemente, evidentemente. Yo no sé si en su foro interno ya han confundido la realidad, quizá por supervivencia, ¿no?, o simplemente por intentar conllevarse con uno mismo, ¿no?
pero ese doble lenguaje que han tenido siempre con los tribunales y con el pueblo, o con su pueblo, perdón, ¿no? Que lo llevan hasta el extremo de que yo no sé si ya repito, internamente, en qué estado, digamos, de realidad habita en su cabeza y de cómo todavía siguen con esta farsa. Ellos llaman que es un juicio farsa. Yo creo que la farsa ha sido todo lo que han provocado. Es un delirio, que se decía antes. Un delirio. Porque, por ejemplo, hay otros procedimientos, no este del Supremo, hay otros procedimientos que vendrán, en los que verán ustedes cómo iban a la carrera a una incineradora a quemar documentos y menos mal que un policía se la jugó y lo evitó. Verán en otros procedimientos como los Mossos d'Esquadra, de los cuales se hablaba aquí antes, pues tenían alquileres, pisos en el centro de Barcelona, donde había unidades que se dedicaban al espionaje de determinados ciudadanos, a perseguirlos, a fotografiarlos, a saberlo todo de ellos. ¿Con qué fin? ¿Quién ordenaba eso? ¿Cómo se financiaba eso? Javier, no, es que eran auténticas checas. Estos pisos están preparados. Había uno en la calle Numancia y tenemos localizado varios más. Están preparados para el momento que se proclamase la República, el aparato judicial, los juzgados siguen siendo españoles, los jueces tienen fidelidad con España. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Lo que pasó en el año 36, cuando se coge una persona en su casa a las 4 de la mañana, si lo llevas a disposición judicial, lo van a poner en libertad porque no ha cometido ningún delito. Claro. ¿Qué se le hace? Se le lleva una checa. Interrogatorio y desaparición, o vete a saber. Y los Mossos tienen preparadas estos pisos. Ya no sé, imagínate un cuerpo de Mossos d'Esquadra, ¿para qué quiere tener pisos francos? ¿Para qué? Porque tiene sus comisarías, ¿no? Acuartelamientos. ¿Para qué quiere tener pisos? Si este es el auténtico objetivo de estos pisos, de tener a líderes políticos, de Ciutadans, del PP, en aquel momento, seguramente del PSC, también inmovilizarlos en estos pisos, en estos 15 o 20 días de transición del Estado español a la República Catalana. Decía antes Carlos Rivadulla que hay un componente psicológico evidente en algunos de estos dirigentes. Para algunos ha sido muy revelador. Carlos Berbel decía antes que para él había sido un antes y un después conocer, digamos, la intensidad dramática o la intensidad intelectual de tipos como Quim Torra, el que ejerce de presidente, un pecholata que cubre lo de Puigdemont, en fin, ya saben ustedes. Esto fue en Onda Cero, fue con Carlos Alsina, y ahí sí que podemos ver con toda nitidez cuál es el horizonte del que ahora ejerce la máxima función política en Cataluña, Quim Torra. Es que la democracia va primero, ¿no? Va primero que la ley. Antes que la ley está la democracia. Está la democracia, está la voluntad de la ciudadanía. Aunque la democracia sea saltarse la ley, según el punto de vista de usted. Por tanto, no podemos ejercer el derecho a la autodeterminación. No pueden arrebatar al pueblo español la soberanía que tiene. Pero nadie quiere arrebatar nada al pueblo español. Queremos decidir nosotros que un referéndum acordado es lo que hizo Escocia. ¿Por qué los catalanes no vamos a tener que resignarnos a no tener un referéndum como los escoceses? Es que Escocia es una nación y así está reconocida jurídicamente por el Reino Unido. Y nosotros no lo somos. Usted sabe que no. Cuando en Pedralbes usted le entrega el documento de los 21 puntos al presidente Sánchez, ¿el presidente Sánchez qué hace? Dice que se lo queda y que se lo estudiará. Y concede una cantidad de cosas bárbaras. Por ejemplo, excluir esa negociación de las instituciones políticas y muchas otras cosas. ¿Han visto quién es Torra? Ese tono de facundia, de horonda felicidad. Es licenciado en Derecho, ¿no? Es que además, sí, es licenciado en Derecho. Sí. Pero es que además, no está gobernando. No. En Cataluña no está gobernando nadie. A ver, hoy tenemos el ejemplo de una convocatoria electoral como consecuencia de que no se han aprobado los presupuestos generales del Estado. Pero es que en Cataluña ni siquiera se plantea ni se hablan de los presupuestos. No, el Parlamento está prácticamente paralizado. Es que, veamos la diferencia, ¿no? O sea, luego España es retrógrada, España es contraria a los derechos de los ciudadanos. Bueno, pero es que en Cataluña ni siquiera se está hablando de aprobar presupuestos. Hay un conseller que se llama Eduard Pujol, que lo reconocía abiertamente. Le preguntaban, 5 años para esperar la dependencia aquí, pero los quirófanos, pero el bienestar social y tal. Vamos a ver, nuestras prioridades son la independencia y luego lo otro ya vendrá, ya veremos si eso no es. O sea, que no se esconden. Pero Xavier, de todos modos, a mí me sorprende que os sorprenda esto. Hay un periodista, Xavier Rius,
que tiene puesto en su perfil, tiene puesto en su perfil de Twitter una cosa con mucha gracia. Él dice, independentista, cuerdo. Porque en realidad hemos ido viendo una deriva hasta el punto de que la pregunta no es tanto cómo es Quim Torra o cómo pueda ser Junqueras, la pregunta es cómo son en general. Es decir, hay que ver lo que se han visto en las manifestaciones, hay que ver no solamente los casos de protestas estrafalarias, sino de ideas verdaderamente totalitarias, con la apariencia de cierta patina democrática. Segura, me perdonarás el atropello porque estas cosas dicen que hay que pactarlas antes, pero como tú sigues muy el pulso del tal, yo quiero saber que me cuentes luego lo que le ha pasado a este Mossu, que el que dijo eso de la República no existe, idiota, ¿no? Recuerden la escena y luego te preguntaré qué le ha pasado. ¿Ets funcionari como jo o què? Sí. Pues defensa la mi i no aquests fills de puta. Jo defenso la república. Què república dic jo? Defensem la república, no república. La república no existeix, idiota. Escolteu! És fàcil d'entendre. ¿Este hombre qué? Pues lo han expedientado. A ver, hay que matizar una cosa. Un agente de la autoridad a un ciudadano no tiene que llamarle idiota, porque es un insulto. Eso es motivo de expedientarlo. Lo que pasa es que no era un ciudadano, era un forestal. Era una conversación entre funcionarios. Uniforme. Un funcionario trabajando puede llamarlo otro idiota. Bueno, pues es un tema laboral, pero nunca un tema disciplinario, porque están en un mismo nivel. O sea, el agente de la autoridad tiene que respetar al ciudadano, ahora no tiene por qué respetar a otro compañero suyo. Hombre, a los mandos sí, pero a un compañero suyo no. Ahora, evidentemente, claro, el independentismo, esto no... Hablo del independentismo como concepto genérico porque es un virus como informático que está extendido por toda la sociedad catalana y todos los ámbitos de gobierno. Entonces, bueno, pues evidentemente parecía que no, pero al final se la ha sancionado. O sea, que es como un troyano, ¿eh? Sí, mira, en Cataluña ya hay un problema. Pensemos lo curioso que se ha sancionado al Mossu, pero el forestal que iba de uniforme a una manifestación política, iba con un uniforme de la Generalitat. No le pasa nada. Te he comentado antes que todos los forestales son independentistas como los bomberos, que tenían su papel en el golpe de Estado. Agentes de la autoridad también, Los forestales son agentes de la autoridad, y también tienen armas, Bueno, por cierto, el presidente de la Asociación de los Mossos, vean lo que dice a propósito de cómo está dividido el cuerpo. Simplemente el desapego que sientes hacia el gobierno de la Generalitat tras las burradas que estamos viendo, como por ejemplo es el caso de Octavi, en el que te están vendiendo por hacer tu trabajo, o el caso del mecánico de Reus, pues hay gente que siente un profundo desapego y simplemente quiere marchar. Con lo cual nosotros lo que pedimos es que se regule esta vía administrativa, que además viene recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, ya habrán deducido que Octavi es el Mossu que dijo eso de la República no existe, idiota y tal, y este hombre, que antes dije que era una asociación, es CESIF, el sindicato de los Mossos en Cataluña. Los abogados estaban mucho tiempo, antes de entrar en un juicio, mi ilustre compañero lo sabrá, estaban mucho tiempo en el pasillo, esperando entrar. Hasta que eso se llama salones de los pasos perdidos. Salones de los pasos perdidos. Y ahí pues confluyes con otros abogados, procuradores, policías, Mossos de Escuadra, público concurrente y los inculpados, evidentemente. Yo tenía un juicio en Vilanova de la Geltrú y tenía la otra tres Mossos de Escuadra que era días antes del 1 de octubre y estaban hablando entre ellos qué iban a hacer. Y es que estaban de acuerdo los tres, decían, no, en el momento que se proclame la República, nosotros somos policía de la República y nos debemos al poder constituido. Punto. Toma. Y haremos lo que tengamos que hacer. Y ya está. También uno le comentó a otro que de cara al referéndum muchos de ellos, que hay españolistas, evidentemente que los hay, los tienen marginados, pero los hay, y muchos de estos cogieron la baja para evitar problemas. Bueno, pero yo también quiero romper una lanza a favor de los Mossos de Escuadra. O sea, hay de todo en los Mossos de Escuadra, como en cualquier cuerpo. También seamos conscientes... No, Policía Nacional y Guardia Civil no hay de todo. Bueno, no hay independentistas. Pero también hay gente más rara. Pero no hay independentistas. No, a mí un Policía Nacional nunca me llamará español, hijo de puta. Ni un Guardia Civil, es imposible. Un Mosso sí, y muchos me lo llamarán. Pero yo creo que los Mossos de Escuadra, al final, quien ha desobedecido no han sido los Mossos de Escuadra. El 1 de octubre no desobedecieron, Y eso creo que tenemos que ser conscientes también. No, obedecieron a otros. Sus mandos. Exacto. Obedecieron a la Generalitat. Exacto. Pero el Estado de Derecho es esto. Es que los Mossos obedecieron a sus mandos, que habían desobedecido al mandato de la juez del TSJ. Hombre, pero... Pero ¿dónde está? Pero la obediencia debida tiene el límite en las órdenes manifiestamente contrarias. ¿Dónde están los jefes de los Mossos que desobedecieron? Están
procesados Bueno, vamos a ver, vamos a analizar. Y la cúpula de los vamos a analizar esto que están dice. sometidos a un juicio. Un Mossos, que es un agente de la autoridad, debe tratar de impedir que destruyan un coche de otra autoridad, que es la Guardia Civil, en una función judicial, que es la de una comisión que investiga un caso, un sumario abierto en la justicia. Pero no estaban allí, ¿eh? ¿Cómo? Estaban en la puerta de la Consellería. Los Mossos eran los que imposible de poder no, hacerlo. no, dos no. Hay por lo menos una docena y eran los que llevaron bocadillos a los que estaban retenidos. La jefa de turno que dio las órdenes de no intervenir está acusada en un proceso penal, ¿eh? Sí, pero faltaría más. Vamos a ver, que tengamos en cuenta un poco que al final, yo soy de los que estoy convencido, por ejemplo, cuando se hablaba del Consejo de Ministros en Barcelona, ¿no? Que decían, había dudas de si mandar a la Guardia Civil para proteger el Consejo de Ministros, porque tenían miedo de que los Mossos no obedecieran. ¿Os acordáis, no? O sea, yo soy de los que piensa que en modo alguno tenía que mandarse a la Guardia Civil. Lo que tenía que hacerse es, y eso es el Estado de Derecho. Desplegar a los Mossos. Exacto, no podemos permitir que una fuerza de 17.000 personas armadas desobedezca. Los Mossos eso es lo que no podemos hacer. Tú te acordarás pues que hemos de hacer que sean fiables. Una de las pocas cosas buenas que se hizo en aquellos días del conato de independencia fue sacar a los Mossos de las dependencias judiciales, Palacio de Justicia, Ciudad de la Justicia, y poner la Guardia Civil. Porque se sabía o se temía que si había un asalto a estas instituciones, los Mossos iban a hacer lo que siempre, mirones de escuadra. ¿Qué es lo que hacen? Y para proteger las instituciones se mandó a la Guardia Civil. En la delegación del gobierno en Barcelona está la Policía Nacional. No están los Mossos de escuadra. Pero eso porque no lo podemos permitir. No se confía. Mira, por ejemplo, en los temas de corrupción política, que lleva unos cuantos en Cataluña, los jueces, cuando son temas políticos de corrupción, acuden siempre a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como policía judicial, nunca a los Mossos de escuadra, porque tienen miedo que hayan chivatazos y que la investigación se vea con convergencia, por cierto, etcétera, Segura, etcétera. Entonces, claro, en estos últimos días, a punto de empezarse en el Supremo el juicio contra los golpistas, ¿qué ha pasado en las instituciones catalanas de la justicia? Han echado heces. Que echaban heces, orines y todo tipo de basuras. ¿Y esto qué pasa? ¿Que no están custodiadas? Claro que están custodiadas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que los Mossos les ha dado un ultimátum: o preservan la integridad de los juzgados en Cataluña, o si no, mandará otra vez la Policía Nacional. Y ahora es verdad, ahora hay un coche de Mossos de escuadra. Pero, Javier, estuve el otro día por la noche. Eso es lo que hay que hacer. Lo que no podemos permitir, y creo que un cuerpo policial desobedezca y haga lo que le dé la gana. No, es que no lo podemos permitir. Entonces, inmediatamente lo que tenemos que hacer es que pues, el presidente del TSJ dio la orden de vigilancia de los centros judiciales, y si no se hubiera cumplido esa orden, aparte de mandar a la Guardia Civil, hay que abrir un proceso penal. Un pequeño inciso. No podemos permitirlo. En el 34 se sublevó con Panch. Habían 400 Mossos de escuadra. Ahora hay 17.000. De los 400 que habían jurado fidelidad a la República y a la Constitución republicana, ni uno solo se plegó a favor de Madrid. Todos estuvieron con su presidente Companys. Es un dato, ¿eh? Espera, déjame que haga dos reflexiones sobre esto. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que hay dos cuestiones que no podemos soslayar. La primera, esta es una situación de ruptura de la legalidad. Es decir, el debate de fondo es, claro que no se puede permitir que los Mossos hagan lo que le da la gana, pero exactamente de esto iba la rebelión. Creo que hay una segunda cuestión. Y aquí no se trata tanto de lo que hacen, se trata de lo que han dejado de hacer. Para mí el caso más claro es probablemente el cumplimiento de las órdenes judiciales a propósito de la clausura de los colegios. Donde, según donde estuviéramos, hubo ciertamente Mossos que trataron de ejecutar las resoluciones judiciales y hubo otros que lo hicieron de tal manera que terminaron produciéndose lo que no se tenía que haber producido. Quiero decir con esto que me da la impresión de que cuando todo esto pasa y sea un mal sueño, un recuerdo triste, habrá que replantearse cuáles han sido no solamente el acceso, sino los mecanismos de control que se han establecido para asegurarse de que los Mossos cumplieran con el mandato constitucional. Al margen de la responsabilidad de los mandos, el funcionario que cumple una orden manifiestamente ilegal incurre en responsabilidad también. Claro, pero antes tienen ustedes que conocer que durante los últimos 25 años de Pujol, el Estado español se ha arrodillado frente al poder político catalán, y había unos señores que eran los transitarios, pues a veces era Durán Lleida, a veces era Sánchez Llibre, a veces era Roca, transitarios de ese poder.
De modo y manera que cuando se trataba de decidir quién iba a ser el general de la Guardia Civil en Manresa, por ejemplo, o el director de AENA en Cataluña, o el delegado de la agencia tributaria en la Plaza Letamendi, pues se le pedía a Convergencia, a través del transitario, una terna. Y uno de los sugeridos recibía el premio de Madrid. Y entonces yo, claro, esto, piénsenlo bien, a mí me nombra la agencia tributaria, por ejemplo. Pero ¿a quién le debo el cargo? ¿Al transitario o al ministro? Al que te incluyó en la terna. Eso es un interesante debate, porque claro, resulta que así el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, así el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entero, así todo. Se ha llegado a institucionalizar en la ley esto, ¿eh? Claro. ¿Quién nombra? No, es que es curioso. Es terrible. Las autoridades portuarias en Cataluña, sí, el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona y la de Tarragona, ¿quién los nombra? Los nombra el Ministerio de Fomento, a propuesta de la Generalitat. Claro. Pero además hay una cosa más grave que se ha institucionalizado. ¿Y las lealtades cómo van? ¿Eres leal al que te manda la nómina o al que te dice cada día lo que hay y sabes que le debes el cargo? Pero es que en Cataluña el sentimiento real en la gente y en las instituciones es que el poder real está en la Generalitat, no está en Madrid ni en el Bueno, en eso consistió y prueba de ello es que el 9N, el referéndum del 9N y el 1 de octubre, todos los colegios de Cataluña, digo todos, el 9N1 se opuso porque la directora era de Ciutadans, el resto, todos, y hablo de miles, entregaron las llaves a la Consellería de Cultura, de Educación, para que hiciera el referéndum, porque sabían que si no lo harían serían sancionados. Pero si se oponían a Madrid no pasaba nada. Por eso entregaron las llaves. O sea, el poder del Estado en Cataluña no existe. No solo entregaron las llaves, se fueron al Palau de la Generalitat en un acto público, no sé si os acordáis, todos los directores con las llaves en la mano. ¿Os acordáis? Acordaos, o sea, no solo entregaron las llaves, sino que hicieron gala. Y estamos hablando de un acto ilegal. No, pero estos eran los nacionalistas, pero había muchos que no lo eran, pero por miedo entregaron las llaves. Yo, como decía antes, y recogiendo, digamos, el hilo de esta conversación, espero, llamadme optimista, que esto ya ha acabado. Pienso que este pujolismo 2.0 que se ha ido extendiendo hasta estas fechas, espero que ya cambie y que ya paremos de alimentar a la bestia. Y si me permitís una pequeña recomendación, este famoso documental, película sobre el Brexit, no sé si lo habéis visto, creo que es extraordinario. Y hay un momento, porque las similitudes con el movimiento separatista y con el nacionalismo en Cataluña son patentes. Hay un momento en que el director de la campaña del Remain, de quedarse en Europa... Espera, aguárdame un pelín. Mira, eso es el Supremo, reconoces el edificio, ¿no? Sí. Precioso, ¿verdad? Eso es una proyección que se hizo el lunes por la noche. Es cierto. Y esa proyección destinada al mundo, porque eso lo filmaron, en fin, los del Diplocat, o los del Infocat, o los del no sé qué CAT, para distribuirlo a toda su red clientelar que cuelga de Waterloo. ¿Y qué dice ahí? Spanish Democracy. Con dinero público. Con dinero de la Generalitat. Por el proyector con dinero público, claro. O sea, el Estado español ha pagado eso. Disculpa, Rivadulla, que te he cortado. Sí, no, pues por eso, que este extraordinario documental sobre el Brexit, hay un momento trascendental, cumbre en la película, que en un minuto resumen lo sucedido, que es cuando el director de la campaña del Remain, del quedarnos, se da cuenta que han perdido unos días antes. Cuando se da cuenta, tras una conversación casual con el director de la otra campaña, de que han sido tanto los laboristas como los conservadores, PP, PSOE, los que durante décadas han estado alimentando ellos mismos este movimiento. Por eso tengo esperanzas en este 28 de abril y tengo esperanzas en que ya por fin tengamos un gobierno central y tengamos ya, sobre todo, creo más importante, una concienciación a nivel de los grandes partidos, a nivel estatal, de que ya no se puede permitir más este chalaneo. Bueno, tú eres un hombre optimista, yo no lo soy tanto. Nos vamos a ir a publicidad, apenas unos minutos, enseguida volvemos. Segura ha pedido palabra porque quiere decir algo sobre el juicio. Sí, hay dos tipos de inculpados. Los inocentes que se sienten inocentes, los culpables que se sienten inocentes y los culpables que se sienten culpables. Estos del juicio de ahora de Madrid son
culpables que se sienten inocentes. Nosotros hemos puesto a las urnas, no hemos hecho nada. Tú oyes hablar a Junqueras y él se siente inocente. Él piensa que no ha hecho nada malo, pero es culpable. Entonces, claro, hay una cosa muy sencilla. Si tú eres realmente inocente y sabes que eres inocente, oye, no te has de coger los abogados más caros de Barcelona, que van a costar un dineral y se van a pagar sus minutas también con dinero público. ¿Te coges abogados de oficio? Si yo soy inocente, voy a juicio y no he hecho nada, un simple abogado de oficio me va a defender. Pero una cosa, ¿cuánto puede costar? A ver, llevan así... minutas millonarias. A ver, ¿cuántos millonarias? ¿Cuánto millonarias, pues varios millones de euros. Es que ¿Y quién las paga? La cuestión es quién las paga. A ver, inicialmente las pagan ellos. Lo que pasa es que el sistema lo montará para que al final a todos les darán cargos en un sitio y otro para que al final se le pague la minuta. Y luego hay una cosa que es una moda jurídica de hace unos años de los abogados penalistas, yo también soy penalista, que es que tu cliente no declare. Creo que es un gran error, porque hemos visto a todos los del procés que no declaran ante lo de Vox puede ser explicable, pero no declarar ante los abogados del Estado y no declarar delante del fiscal. A ver, si tú eres inocente, mis clientes cuando son inocentes, lo que quieres es hablar y explicar tu inocencia. En el momento que tú estás a un fiscal que te interroga, a un abogado del Estado que te interroga, que no quieres contestarle, le estás diciendo que eres culpable. Pero precisamente yo creo que aquí es el error de estrategia de Junqueras, ¿no? Y entonces él basa más, yo creo que cuando se define en cómo montar la defensa, basa más en la publicidad de su discurso que el someterse a un interrogatorio. Porque claro, como estrategia los abogados que llevamos penal lo sabemos. O sea, hay un error de tiempo, ¿no? Claro, cuando tu cliente es culpable y lo han cogido y las pruebas son extraordinariamente claras, le dices no declares. ¿Por qué? Porque no puedes dar explicación. No puedes dar una explicación plausible cuando las pruebas son absolutamente claras. Es cuando tú le dices que no declare. Pero cuando tú le dices, cuando tiene explicación, explícate. El problema que tenían es el problema que luego se ha reflejado en la declaración de Forn. Si Junqueras declaraba, tenía que dar explicaciones a cuestiones que además todos los ciudadanos hemos visto por televisión, que es difícil de explicar. O sea, por ejemplo, el 27 de octubre, ¿la declararon o no? Porque tengamos en cuenta que es un elemento del tipo de la rebelión. Y ha de ser objeto de prueba, si declararon la independencia o no. ¿O qué hicieron? Si dicen que no la declararon, están pidiendo que la implementen. Junqueras podía haber ido mucho más lejos. Podía haber dicho, que lo ha dicho alguna vez, con el 48% a favor, nada era posible. ¿Sí? Lo que pasa es que esto se embaló y se nos descontroló. Sí, pero y eso lo ha declarado. Junqueras quiere ser el líder del independentismo, tengámoslo en cuenta esto. Ya. O sea, claro. Entonces tenemos un problema de carácter... a ser el líder del independentismo que a ejercitar... Pero entonces estamos ante un problema de carácter psicológico-social, porque alguien le tendrá que decir a los pobres señores que apoyan esto de la independencia, esto no es viable, esto no es posible, les hemos engañado. ¿Quién lo hace? Ese es el asunto. Este es el problema que hay en Cataluña. Al final nos vamos a encontrar... Hay que decir que este es el gran problema que hay en Cataluña, de que ha de llegar un momento de que alguien les diga, oiga, todo eso que dijimos, estructuras de Estado, declaración de independencia, todo eso no había nada. Bueno, esto el mozo Octavi ya se lo ha dicho de alguna manera. El mozo lo dijo. Pero fijaos en dos detalles. A mí de lo del juicio me resulta llamativo. Primero, que Forn puede salir mejor parado que los otros coacusados. Porque al final el planteamiento que ha hecho... Otra cosa es que esto le funcione, pero el planteamiento que ha hecho Forn básicamente ha sido... Es que es una defensa muy habitual en el caso de políticos. Yo ponía la voluntad política. Es decir, yo me ocupaba de la política. Pero luego la ejecución de las cosas la hacía los cuerpos administrativos, en este caso los Mossos. Si esto le funciona, va a seguir desde luego mucho mejor parado que no solamente que Junqueras, que los que escojan hacer del tribunal un foro político. Porque tiene una defensa técnica. Claro, pero yo creo que hay una segunda cuestión, que son los términos en los que la sentencia te condena. Porque incluso cuando te condenan, a ti te pueden condenar con tenores muy diferentes. Una cosa es, el acusado ha guardado silencio, la prueba de cargo es suficiente, no habiéndose aportado una prueba de descargo, ya está. Puerta. O pueden entrar a analizar todo aquello que has estado diciendo, que además se puede utilizar en tu contra. Y claro, se han hecho afirmaciones que cuanto más tratan de justificar que ellos estaban convencidos de que, mejor dicho, no que estaban convencidos, que ellos sostienen que lo que hacen es legal, más reafirman la idea de que como mucho podrás defender un error, pero que lo has hecho, lo has hecho. Habrán condenas, seguro, y te diré por qué no habrá ninguna absolución. Tenlo por seguro. ¿Sabes por qué? Porque los jueces, por principio, cuando un señor está 1 año o 2 años en prisión, no lo absuelven. Porque si lo absuelven,
tienen que indemnizarle esos 2 años y el ridículo de la justicia. Es posible que sea una pena de 4 o 5 años y que todavía quedan declaraciones, ninguna solución. Pero quedan declaraciones importantes, ¿eh? No va a haber solución. Santi Vila será importante la declaración de y Santi Carlos Vila. Forcadell. Claro, es que vamos a empezar a ver una parte de aquellos días. Tú antes describías la parte parlamentaria, que tiene unas trazas casi de cine negro, ¿vale? A medida que vayamos viendo, empezará a darse que unos se acusarán a otros. Y unos tratarán de plantear... Ese es el problema de la retransmisión en directo. A mí me dijeron, no, en realidad esto lo llevaba. Cuando han declarado pocos no se debe. Más que el problema, la ventaja de la retransmisión. Como aquí lo estamos retransmitiendo casi todo en directo, tienen que oír ustedes, no se pueden perder a Puigdemont en estado puro diciendo que España no es una democracia. Hoy hemos entrado en una nueva fase en la que a lo largo del juicio vamos a poder desenmascarar la construcción artificial de una causa política. Un test de estrés para la democracia española. Hoy hemos visto personas honorables, inocentes, demócratas, gente que ha actuado bajo el mandato del Parlamento, sentados en el banquillo de los acusados como criminales. Bueno, y también ha producido grietas entre la relación de unos y otros del mundo independentista el hecho de que Puigdemont se fuera el día del inicio del juicio a Berlín a entregar un premio a unos cineastas que han hecho un documental y que, por cierto, le han devuelto el premio a, no sé si a Netflix o a la Berlinale, descontentos con que estuviera allí y se hubiera hecho de una forma tan subrepticia su presencia y que fuera él quien les entregara el premio. El documental era sobre las dos Cataluñas y pretendía, parece ser neutral. Le han devuelto el premio y ya por acabar con Puigdemont tengo que contarles, por si esto les intranquilizó en algún punto de la semana, que intentaron dar una conferencia de prensa, un día que no había pleno en el Parlamento Europeo. Tanto Puigdemont como Quim Torra, juntos. Y que, bueno, pues el presidente del Parlamento Europeo, al que España tiene que agradecerle ya una cantidad de cosas impresionantes, ha decidido que eso no se celebre. Así es que ya esto de la participación conjunta en ese acto de, me imagino que de agitación y propaganda, pues es una cosa conjurada. La actitud de los fiscales, a muchos nos ha gustado la intervención de los fiscales en este juicio. A unos más Zaragoza, a otros más Fidel Cadenas, depende. Pero entre los dos, la suma de la intervención del Ministerio Público en este procedimiento nos ha parecido correcta. Vamos a escuchar en primer lugar a Javier Zaragoza. Una denuncia masiva de supuestas violaciones de derechos fundamentales que a nuestro juicio resulta tan ridícula como injustificada. Se pretende transformar en víctimas de una persecución política a quienes han fracturado y quebrantado gravemente el orden constitucional. Este es un juicio en defensa de la democracia. No es cierto, no es el independentismo lo que se enjuicia. No es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso. Son los gravísimos hechos que acaecieron, particularmente en los meses de septiembre y octubre del año 2017. La actividad política no justifica sustraer a un cuerpo policial como los Mossos d'Esquadra con 17.000 hombres armados al cumplimiento de la legalidad constitucional. Identificar el uso legítimo y proporcionado de la fuerza policial como la tortura o los tratos inhumanos y degradantes, yo creo que es un disparate jurídico de dimensiones importantes. En cuanto a que este es un juicio en el que si se celebra el Estado democrático decae, es absolutamente al revés. Este es el juicio del triunfo de la democracia. Este es el juicio del triunfo del Estado de Derecho. Este es el juicio del triunfo de los principios de igualdad ante la ley. Don Carlos. A ver, voy a ponerme una medalla, ¿vale? Porque esto es importante. Póngase usted una medalla. Como en el Europa mago solamente hay dos tribunales supremos en los cuales se retransmiten sus vistas a todo el público, y es España y Gran Bretaña. Y España en este sentido es pionero. En 2004 hubo 3 sentencias del Tribunal Constitucional estableciendo que las cámaras de televisión entraban en igualdad de condiciones que el resto de los medios de comunicación.
No solamente eso, sino que desde el propio Consejo General del Poder Judicial se proveyó a esto al Tribunal Supremo de todos los medios que estamos teniendo en estos momentos, y el otro día lo hablaba con algunos magistrados del Tribunal Supremo, en qué momento instalamos las cámaras y tenemos todo esto, porque este juicio sin las cámaras hubiera sido completamente diferente. Esa es una. La segunda es la Fiscalía, o sea, los 1.400 miembros del Ministerio Fiscal, tanto de unas asociaciones como de otras, están todos haciendo palmas con las orejas con la intervención tanto de Cadena como de Zaragoza. ¿Por qué? Acordémonos que en el momento en que la Abogacía del Estado presentó su escrito de acusación y rebajó de rebelión a secesión y cesó al fiscal, al abogado del Estado que estaba en eso, la Fiscalía en ese momento tuvo un desafío muy gordo y ellos están continuamente haciendo referencia a la independencia del Ministerio Fiscal y a la distancia con respecto al Gobierno. Bien, aquel escrito de acusación ratificaba la rebelión. Y ahora la aparición, el trabajo de ambos dos, tanto de Zaragoza como de Cadena, les ha dado a toda la Fiscalía, que son todos en uno, están haciendo, vamos, encantados de la defensa justamente de la democracia y de la legalidad. Me alegro. Y una última cosa. Este golpe, porque es un golpe evidentemente, es de lo más sofisticado que se ha visto en los últimos 50 años, porque se está utilizando justamente los derechos humanos y la defensa de la democracia. Se está, además, utilizando el derecho a la opinión y a la información justamente para vender lo contrario. Es decir, nunca jamás antes este tipo de golpe se ha dado en la historia de la democracia moderna, y eso es algo completamente novedoso. Es cierto. Bueno, yo también estoy contento con lo que han dicho los fiscales, me parecen dos buenos discursos. Me ha gustado más el de Fidel Cadena. ¿Por qué? Porque es el que habla de la violencia como un hecho probado, y yo creo que lo está. Ya veremos qué acaba sentenciando el tribunal, que habrá que respetar lo que diga, sea lo que fuere. Esa es la buena gente de este país, somos así, que quiere que le diga. Por cierto, una buena gente de este país, presidente ahora de Sociedad Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, responde a nuestras preguntas a propósito, primero de lo de Sánchez y su pacto o no pacto, intento de pacto con los indepes, y luego sobre el juicio. Véalo. Bueno, el mundo independentista está en cuanto peor, mejor. Creo que hay distintas formas de ver desde el mundo independentista la situación en España. Por un lado está Puigdemont, que quiere ir a la guerra contra España desde un punto de vista teórico, y luego están los más posibilistas que querían votar los presupuestos. En todo caso, el mundo independentista está profundamente dividido y eso ha provocado el rechazo a los presupuestos generales del Estado. Bueno, este juicio creo que es un tiro en el pie de los independentistas, ¿no? Hemos visto la estrategia de la defensa de Junqueras, estamos viendo la estrategia de la defensa de Ford, que son distintas. En todo caso, yo creo que es un tiro en el pie de los independentistas, porque van a explicar de forma muy clara desde el mundo independentista a los independentistas de que no había nada preparado, de que todo era un brindis al sol, de que no había estructuras del Estado, de que no había ningún país que los respaldase, de que el independentismo no tenía más plan que conseguir pues, votar, lo que ellos llaman el derecho a decidir. En esto es en lo que creo que vamos a ver, ¿no? Además, un Estado fuerte de derecho en el que va a quedar muy clara la separación de poderes y en el que el Tribunal Español pues, va a dictar la sentencia seguramente condenatoria o no, depende de los argumentos, pero en todo caso va a quedar muy clara que la justicia española es independiente y estamos en un Estado de Derecho. No, creo que no, que el Tribunal Supremo, miedo al Tribunal de Justicia Superior Europeo no tiene ningún miedo. De hecho, la justicia española es una justicia que en todos los ámbitos europeos está reconocida como solvente e independiente. Creo que no, creo que los españoles podemos estar muy orgullosos de nuestra justicia, de cómo se ha actuado, de cómo se ha trabajado, de cómo se ha encarado el proceso independentista, el golpe de Estado que vivimos y que vemos en estos momentos como los 12 encausados están pues, ante un tribunal español en el que se les juzga por lo que yo entiendo unos delitos muy graves que originaron un intento de golpe de Estado, y espero que la justicia pues sea clara y contundente con estos golpistas que se están juzgando. Efectivamente, la sociedad civil catalana está partida
en muchas mitades. Hay una división geográfica y no hace falta más que ver lo que es el interior de Cataluña con la costa, ¿no? La famosa broma de Tabárnia y Tractoria. Hay una división económica muy clara en la que la sociedad catalana más rica, la burguesía, es eminentemente independentista y la sociedad catalana más pobre, más humilde, es eminentemente defiende la unidad de España. Y hay que poner el ejemplo, por ejemplo, de Sant Cugat del Vallès, uno de los pueblos más ricos de Cataluña y de España, que tiene un porcentaje independentista altísimo, o Sant Adrià del Besòs, por otro lado, que es una de las poblaciones más pobres. Yo puedo seguir. Que me habéis armado lío. Este es casado con un anuncio muy importante que hizo ayer, y es que si llega a ser presidente del gobierno ya queda comprometido que vaya a aplicar el 155, pero vamos a darle el empaque que procede. Si queréis, me lo guardáis un minuto porque Pere Lluís Huguet me quería hacer un apunte a propósito del juez Marchena. Yo creo que hemos hablado de fiscales, hemos hablado de abogados, hemos hablado de los imputados que han declarado, pero yo creo que me parece que fue el jueves que hubo una resolución in voce que hizo Marchena, en la cual hizo, yo creo, una lección magistral de derecho, explicando además el por qué denegaba pruebas, el por qué entendía que no había vulneración de derechos, pero yo creo que hizo una lección y además basada en algo fundamental en este juicio, en derecho internacional y sobre todo en derecho europeo. Y la fundamentación que dio era prácticamente casi toda en los tratados europeos. Se refiere, por ejemplo, al tema de los lazos. Claro. No, eso fue después. Pero yo hablo cuando las cuestiones previas que plantean las defensas, él las contesta con la resolución que toma la sala. Sinceramente, yo me sentí pues con una lección de derecho. Y además me interesó muchísimo porque además es el Tribunal Supremo y eso nos va a servir de base después en los restantes tribunales. Y dio una lección de derecho extraordinaria. ¿Sabes qué me pasó el otro día en un juicio en Barcelona con un lazo? Hay varios abogados que iban en el lacito y voy a celebrar un juicio, yo con la toga y delante tenía un compañero con su lacito puesto, además en la toga. Yo, que como hizo Ortega Smith, me quejé al juez, le dije, oiga, esto es un símbolo político, no tiene por qué estar aquí. Yo sabía la respuesta, porque hay una consigna de todos los jueces que se han puesto de acuerdo en permitir los lazos. Me dijo que eso estaba permitido, que era libertad de expresión, dije, ningún problema. Saqué de mi cartera una bufanda que tengo de la selección española con el escudo y me la puse encima. Hice el juicio con la bufanda de la selección española. Javier, esa grabación de juicio la quiero ver yo. Y el juez, calladito, ¿sabes? Acuérdate de la sentencia del TDH sobre el caso Otegui, en el que ya sabía yo que usted iba a decir esto. Esa frase provocó una condena a España. Y aquí yo creo que el tribunal va a ser extraordinariamente celoso en no impedir ningún Tampoco derecho. Hay que sacralizar las condenas del Tribunal Europeo. Hay algunos estados que ahora se quieren ir de Europa que tienen algunas por cumplir de hace 6 o 7 años. Seamos conscientes de que yo creo que al final el juicio va a ser una oportunidad para España y para la justicia española. Porque si nos planteamos que esto va a acabar en Europa y va a acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y si el Tribunal Europeo confirma esa sentencia, sea la que sea, la situación en que queda la justicia española y queda la democracia española es extraordinariamente. Pero ojo con el Tribunal Europeo, porque yo me fío más del Supremo, que son magistrados magníficos. ¿Sabes que hay el Tribunal Europeo? Abogados búlgaros, abogados andorranos, andorranos que no sé qué preparación pueden tener. Perdón, abogados, jueces, quiero decir. Claro, un juez búlgaro, un juez andorrano, chico, no sé, ¿qué quieres que te diga? Prefiero uno del Tribunal Supremo español, me da más confianza. Pero como son organismos colegiados, tienen un tutti frutti de jueces raros, de Por eso es importantísimo que la sala que está enjuiciando en el Tribunal Supremo sea exquisita en el respeto a los derechos. Una cosa muy interesante. Yo creo que eso es lo que ha hecho Marchena en esa resolución, ¿no? Ser exquisito. Es más, esa permisividad con las defensas. Oye, estamos aquí varios abogados. No nos permiten hacer un discurso de una hora de cuestiones previas a ninguno de nosotros. En un juicio, si hablas de derechos humanos, al juez le entra un ataque de risa, directamente. Porque en España, esto no es Zimbabue, ni es Rhodesia, ni es el Congo belga, y en España hablas que a tu cliente se le han vulnerado los derechos humanos, el juez y el fiscal le entra un ataque de risa. Pero han permitido incluso que les digan que es un juicio político, lo cual hay una cosa muy interesante. Hay una cosa muy interesante que se ha pasado
completamente desapercibido. Y que a vosotros, abogados, os va a venir de película cuando en un momento dado queráis, en un juicio penal, decir que yo quiero a mi cliente aquí al lado. Porque el presidente les dijo a los acusados, a los 12 acusados, señores, ustedes están ahí, pero si ustedes quieren sentarse con sus abogados, lo pueden hacer perfectamente. Pero si como ocurre el jurado, ¿eh? pero bueno, que lo diga el Tribunal Supremo, justamente en una vista como esta, os está diciendo a vosotros. No, y se ha dicho en más ocasiones, hay sentencias, pero por eso el Supremo lo decía que es importantísimo. Que ninguno se pasó con sus abogados. Es importantísimo para nosotros, porque esto es el Tribunal Supremo, porque luego eso se traspasará a los tribunales ordinarios y es importantísimo lo que va a ocurrir aquí. Sin duda, procesalmente y este juicio va a marcar un hito y la sentencia resolverá sobre muchísimas cuestiones. Pensamos, por ejemplo, en la valoración de la documental. Pero al margen de la trascendencia que pueda tener, a mí sí me parece significativo comparar esto con la justicia que recibe cualquier ciudadano. Porque antes decíais lo de los abogados, ¿no? Que tomamos la palabra y decimos, señoría, mi cliente, y en fin. No quiero ni pensar lo que pasaría. Bueno, deje las penas a un lado, si quiere le cuento las mías. Pero figúrate, no, Xavier, casi es una amenaza esto, ¿eh? No, pero Xavier, me refiero al acusado. Permíteme, compañero. Mira, eso es el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Sant Boi de Llobregat es una población del cinturón industrial barcelonés, muy cercana a Barcelona, donde hay un predominio político del PSC y de Iniciativa. El ayuntamiento está liderado por una socialista y apoyado por Iniciativa, que es los herederos o hijos políticos del PSUC, es decir, los comunistas ahora son medioambientalistas, pero no comuns, pero bueno, es igual, los hijos políticos del PSUC. Quiero que se ponga esa pantalla de manera que la podamos leer todos, para que vean cómo está el patio en Cataluña, que es lo que nos importa a algunos de los que estamos aquí sentados. Dice en un municipio que gobierna una señora que es de los de Iceta. La autodeterminación, ya lo pueden leer todos, ¿no? O sea, así está el patio, en un lugar en el que, digamos, predominan en el censo gentes de orígenes no catalanes y que a la hora de votar pues tienen claramente identificadas sus preferencias en la izquierda, pero probablemente más por Felipe González y su efecto del pasado que por Iceta y los relevantes varones muy pequeño. del PSC. Yo soy de los grupos, formo parte de grupos de estos que salimos por la noche en Cataluña a quitar lazos, libertad de expresión y libertad con palabras mayúsculas. Si quitas esa pancarta, los Mossos d'Esquadra o la policía local de ahí te detiene. Sí. No, además está muy alta, es muy difícil. Rivadulla. Gracias, Xavier. 2 o 3 apuntes. En efecto, bueno, en mayo tenemos elecciones, ¿no? Y yo creo que, yo lo digo desde evidentemente mi óptica, como desde la Asociación de Empresarios de Cataluña, apoyamos a todos los partidos constitucionalistas que evidentemente no van a dar juego y no van a hacer esta especie de complicismo, ¿no? O de complicidad, perdón, con el procés que tiene, por ejemplo, Ada Colau. Con buenos amigos míos de Madrid, ellos me dicen, hombre, ¿quién es mejor, Carmena o Colau, ¿no? Si se me permite la expresión, ¿no? Y mis amigos de Madrid dicen, hombre, Carmena es lo peor, desde su punto de vista faltaría más, ¿no? Y, hombre, esta semana les he dado yo una lección, y ya os digo yo que Colau es mucho más sectaria y que es mucho más radical, porque Colau ha escrito una carta a las autoridades europeas, muy bien rebatida por Manuel Valls, diciendo que España era un Estado opresor, juicio, farsa, etcétera, etcétera, y creo que fue esta semana, el lunes me parece, que Carmena dijo en una entrevista de radio que será un juicio justo. Yo ya a mis queridos amigos de Madrid les digo, cuando me comparáis a Carmena y a Colau, hoy justamente esta semana habéis tenido el mejor ejemplo, ¿no? Y por eso el 26 de mayo tenemos una oportunidad para que esta deriva, el gran Félix Ovejero, que conocéis muy bien, algunos de aquí, ha escrito su último libro, que es sensacional, La deriva de la izquierda reaccionaria, o La deriva reaccionaria a la izquierda, justamente analiza este fenómeno. Cómo grupúsculos, ya no de Podemos, Unidos Podemos, Comuns, sino sobre todo, y lo que a mí me preocupa más, de PSC, ha comprado parte del relato victimista, lo ha hecho suyo, le ha dado cierto cobijo y hemos llegado hasta esta situación, ¿no? Hasta la situación de que Iceta estaba justamente en esta, digamos, mecanismo o en esta estrategia de relatores y de mediadores, cosa que, por cierto, y por suerte no estuvieron o no han estado otros socialistas, y por eso
Otra vez soy optimista, Xavier. Bueno, sí, yo soy celebro tu optimismo. El 26 de mayo tenemos. Sobre todo, un tema. Antes se ha dicho aquí, lo más importante de la convocatoria electoral para el 28 de abril es que se pincha, o probablemente se pinche, la idea de que alguien pueda indultar la condena que probablemente, ya veremos, imponga el Tribunal Supremo. No quiero adelantar nada, pero en el mismo sentido, ayer o anteayer hubo declaraciones de algunos líderes políticos, por ejemplo, Rivera. Rivera también está en que esto imposibilitará el indulto. Y yo lo único que espero es que se haga justicia. Y justicia no es impunidad. Justicia es que no se indulte a aquellos que puedan ser condenados. Justicia no es venganza, es simplemente que cumplan la ley. Y aquellos que incumplieron la ley o pudieron cometer delitos del Código Penal, en vez de lamentarse, lo que tienen que haber hecho es pensárselo antes. Porque han roto familias, han hecho que huyan empresas de Cataluña, han roto una sociedad por la mitad y han intentado romper un país de la Unión Europea. Bueno, en el mismo sentido, Santiago Abascal, el líder de Vox, decía que lo importante de todo esto es que pues, la idea de un indulto, con la que algunos se maliciaban, pues ahora mismo está mucho más verde que antes. Por eso en Vox seguiremos exigiendo un juicio justo, con todas las garantías, sin impunidad y sin indultos. Seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos. El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra, es una demostración de que el golpe sigue vivo, máxime después de que hace varias semanas dijera que no había vuelta atrás. Bueno, es cierto que la posibilidad de un indulto, que antes algunos daban por hecha, ahora está mucho más complicado. Esto depende de quién gane. Está claro es que el Estado... el criterio de una ley que prohíba los indultos. O sea, el Estado o el Gobierno... No, yo tampoco. Porque creo que lo que pasa es que quizá tenemos que reformar la forma en que se dan los indultos y que se ha utilizado. Indultos hay en toda Europa. Claro, lo que pasa es que están muy tasados. Pero hay un elemento fundamental que es la esencia del concepto del indulto, que es cuando el tribunal, en aplicación estricta de la ley, cree que está cometiendo una injusticia. Claro, cuando no puede absolver, pero... Por ejemplo, le voy a contar sobre algunos indultos muy recientes, producidos casi todos ellos en época de Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Todos los conocemos. Todos no. Estos señores que nos ven, no. Indulto número 1 recién llegado al gobierno, Alberto Ruiz Gallardón. El primero de todos. Para dos de Unión Democrática, condenados un tal Servicci, el otro no recuerdo el apellido, a 7 años de cárcel por corrupción, concretamente por el dinerito de los parados. Segundo indulto, rarete, porque se lo dan a un despacho en el que tiene un familiar que es uno de los que han sido fichados. Un tío que conduciendo de forma temeraria produce la muerte de un padre de familia en un lugar de Levante. Bien, el kamikaze suicida, le llamaban, no sé, la prensa, tal. Bueno, a este se le indulta. No sé cómo decirle esto a la familia del muerto. Pero eso es muy fácil. Bueno, espere, es muy fácil. Que si es que el de Cortina, hablamos del indulto a Cortina, que generó la doctrina Cortina. Pero ¿cómo es esto? Que este país improvisa doctrinas en función a que los condenados sean amigos o no del rey, compañeros de caza del rey. ¿Pero qué me está contando? Si es para irse y hacerse ciudadano de Andorra, que es uno de los sitios que yo desprecio más del mundo. Último caso que le voy a proponer. Hombre, un caso extraordinario. Resulta que el mismo despacho de abogados propone y consigue un indulto del mismo ministerio con el mismo ministro de un tío que atropella y les pasa el coche por encima a dos latinoamericanos en Torrejón de Ardoz, al salir de un bar de madrugada. Les pasa el coche por encima varias veces, es decir, tiene que hacer marcha atrás, les pasa el coche como una planchadora. Los deja pues vivos, pero en muy mal estado. Se suscita el juicio y le condena el Tribunal Supremo a no sé, una barbaridad de años de cárcel. Me parece que fueron 14. No sé cuál es el motivo, se le indulta y este hombre acaba siendo detenido en Colombia y resulta ser el jefe de un cártel de la droga colombiano. ¿Qué tal? Pero es que eso es el mal uso del indulto. El indulto el que conocemos en este país. Está pensado en este país y en muchos como un sistema de corregir posibles errores judiciales o la aplicación estricta de la ley, cuestiones de justicia. Entonces, pero tiene muy fácil solución, ¿eh? Tiene una fácil solución. Tasarlo. No, establecerlo mediante una modificación de la ley del indulto en la cual solo cabe el indulto si lo solicita el tribunal. El indulto, ¿quién lo aplica? El gobierno. Y el gobierno hasta abril va a ser PSOE, tiene una tendencia a quitar tierra
de este asunto. Prueba de ello es que el abogado del Estado, que imputó en su escrito de calificación por rebelión, lo apartaron, han sacado la rebelión. Y a ver, yo no quiero hablar mal de nadie, pero a mí el perfil, todos los abogados del Estado son buenos, pero el perfil de estas dos abogadas del Estado que han puesto en este juicio, comparado con los dos fiscales o con la acusación popular de Vox, deja mucho que desear. No fue muy feliz el interrogatorio. Veo un perfil bajo. No. Hay mejores abogados del Estado, partiendo del concepto que todos son buenos, pero hay mejores, más duros, más consistentes para estar sentados ahí. Todos son buenos, dos señoras, y si no... perfil tranquilo, sosegado. O sea, el Estado no quiere atacar al procés, no le quiere atacar frontalmente. Y si tiene oportunidad el Estado, PSOE, evidentemente, si vuelve a ganar las elecciones, hará lo que pueda para indultar. Pero hay un elemento aún más importante en cuanto a que el Estado no quiere atacar al procés, como dices tú, es que en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado, que recordemos y debemos de tener en cuenta que es perjudicado, o sea, comparece con carácter de perjudicado. Entre las alegaciones que hubo era la cuestión de que no podía acusar por sedición porque como perjudicado solo podía ir por el delito de malversación. Y precisamente Marchena habla del concurso delictivo para justificar esa posibilidad, ¿no? Bueno, pero él actúa como perjudicado, o sea, como el representante de los ciudadanos españoles que nos hemos visto perjudicados por una desviación de fondos en el proceso. Pero en el escrito de calificación provisional de Abogacía del Estado no se pide responsabilidad civil. Es verdad. Y eso además... Y Fiscalía, como consecuencia de que el responsable está perdonando. Ese cambio de criterio, esa orden dada a la Abogacía del Estado, al final le va a complicar al Estado y mucho su defensa en las instituciones pero europeas. Puede facilitar otra cosa, y le explicaré cuál. Para poder optar a los beneficios penitenciarios, especialmente para poder optar al tercer grado, es necesario, porque lo dice la ley penitenciaria y el reglamento, que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles. Claro. Si las responsabilidades civiles son cero, el acceso al tercer grado es mucho más fácil. Porque entonces lo que dice la Abogacía del Estado es que se vea por un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas, pero que ya no sería en el proceso. Claro, es responsabilidad por alcance. Es que este matiz es importante. Es que yo creo que es muy importante. Ya se han producido, es lo que se encontró, por ejemplo, lo que se encontró Artur Mas, que es un procedimiento del Tribunal de Cuentas, donde tienes una resolución que te condena a pagar mucho. Pero ya no es exactamente responsabilidad civil derivada de delito, que es la que tienes que tener satisfecha para poder acceder a la... Así lo dice la ley penitenciaria y el reglamento. Claro. Entonces, es cierto, también decían otra cosa, que es que el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas te permitiría ir también contra los fugados, los que están fuera de España, Bueno, estamos no fuera de España, pero sí fuera de tiempo. Y yo les agradezco mucho a los 5 su presencia aquí, a ustedes, como no, todavía más su interés desde sus domicilios, y les deseo un muy buen fin de semana. Y sobre todo, apúntense el 28, no pueden fallarle a este país, tienen que ir a votar. Ojo, 28 de... Ya está llegando ya, el 28 de abril.